fly. I fly above the trees, over the seas, and all degrees, to anywhere I please. Oh, I want to get away. Boas noites, balomaneiros e balomaneiras. Toca día de programa, toca día de volta e media. Como sempre, neste punto, seguídenos nas nosas redes sociais. Necesitamos de vos para que lle dedes un forte like a esta publicación. Lembrade, seguirnos nas canles da Federación Galega de Balonmán de YouTube, en especial, área de formación, un espacio increíble de aprendizaxe, importante que vos suscribades e sigades a vosa formación. E non estaría de máis que nesa canle virades os vídeos de normas do reglamento de balonmán, para que repasedes todos e todas a normativa. Algo moitísimo, moi importante. E máis hoxe, un programa temático sobre o colectivo arbitral, un programa cargado de protagonistas vinculados a este estamento, tan importante para o desenrolo do noso deporte, e que a veces témolo pouco en conta, non? Pensamos pouco como se sentirán dentro do campo, non? Con determinada presión e, sobre todo, unha serie de improperios que teñen que escoitar cada fin de semana, non? Debemos de reflexionar, é importante reflexionar, debemos de voltar á liña de consideralo un deportista máis dentro do 40x20, pero de iso todo, un pouquiño máis ao longo do programa, pois falaremos un pouquiño máis adiante. Por suposto, María Fresco, compañeira, boas noites. Boas noites, Nacho, e boas noites a todas e todos os seguidores do De Volta e Media. Ti falabas, fai nada, de programa temático, Nacho, pero non é, casi, eso sí, pero non é, porque temos tamén a nosa sección de actualidade, esa última hora do balomán, como sempre, sección de Patri Rivas, e como ti non dixeches os nomes dos nosos protagonistas, xa vou presumir eu, porque hoxe poñemos De Volta e Media a dous referentes no mundo da arbitraxe, nin máis nin menos que Andreu Marín e Nacho García Serradilla. Que che parece? Nacho, Pues tamén. A min pareceme fantástico. Que é mellor que eles pues, para esta charla que xa tiñamos gañas de ter esta charla sobre arbitraxe outra vez e facer unha entrevista tamén con árbitros desta calidade. Estamos contentísimos, vamos. Pois si, ademais é actualidade, son árbitros que están ahora mismo no máis alto do panorama, non? Do colectivo. E, bueno, falando da actualidade, eu creo que xa imos comezar coa actualidade do noso balomán e vamos dar paso á última hora. E comezamos esta última hora coa Liga Prata Xuvenil Masculina que finalizaba esta fin de semana a súa primeira fase. Os equipos clasificados que loitarán por proclamarse campións serán os seguintes: o Carpintería Jarlalín, Carnes do Ribeiro Ourense Provincia Termal, a Canor Atlético Novas e o Ar Ciudad. Así que dentro de Volta e Media, moitísima sorte a todos e a pola competición. E o mercado de fichaxes que nestes días vemos moitísimo movimento e pese que a maioría pues, son rumores, no De Volta e Media solo vamos dar as novas que realmente confirman os nosos protagonistas. O hispano Ángel Fernández será xogador do Limos Handball tras o seu breve paso polo Barcelona e o galego Xoán Ledo que emprende a súa aventura europea no Istres francés. E para corroboralo, pois neste caso temos as declaracións de Xoán Ledo en exclusiva. Todos moi boas, nada, simplemente quería dicir que estou moi emocionado pola miña marcha a Francia. Un paso que estaba desexando dar a miña carreira deportiva e a verdade é que non amagua marchar de Irún porque ao final son 5 anos xa e esta é como a miña casa ao final, pero nada, teño moitísimas ganas, é unha fichaxe que estaba desexando me fai moito tempo, é unha liga super competitiva na que teño moitísimas ganas de participar. Bueno, xa estou aprendendo un pouquiño de francés que por agora non teño moita idea, pero nada, espero que me vaya todo ben e nada, seguir estendo
novas miñas será unha boa sinal. Veña, unha aperta a todos. Dende aquí, pois, María, pois, parabéns para Xoán, un paso máis na súa carreira deportiva e, por suposto, moitísima sorte en Francia. Pois sí, moitísima sorte, Xoán. E, bueno, unha das noticias tamén da semana foi que Jorge Dueñas será novo seleccionador feminino de Eslovaquia. E, bueno, que mellor camín para contar esta noticia? Pois o propio Jorge Dueñas. Hola, soy Jorge Dueñas, ex seleccionador de España, ex seleccionador de Brasil y decir que ahora seleccionador femenino de Eslovaquia. En los últimos días he llegado a un acuerdo con la Federación Eslovaca para hacerme cargo de dirigir la selección femenina de Eslovaquia, también coordinando el trabajo con los equipos de base, tanto junior, juveniles y cadetes, intentando pues desarrollar un poco el balonmano femenino con unas ideas un poco más personales en Eslovaquia y bueno, y lógicamente pues intentar que el equipo adulto pues consiga los mejores resultados, ¿no? Que pasan fundamentalmente por estar clasificándose para los campeonatos de europeos y mundiales. Entonces, bueno, pues creo que es un reto diferente al que había tenido hasta ahora con España o con Brasil, porque en esas selecciones aspirábamos fundamentalmente a ganar medallas o teníamos ese objetivo. Y en este caso pues igual un reto más modesto pero también muy ambicioso, porque no deja de ser complicado el clasificarse para europeos y mundiales sabiendo el nivel que hay en Europa. Entonces bueno, vamos a ver si podemos trabajar en buenas condiciones y hay un poco de suerte para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Así que nada, en los próximos años espero que me veáis por los banquillos de Eslovaquia y que podáis disfrutar de balonmano. Un saludo. Pois moitísima sorte a Jorge e moitísimas gracias tamén por estar no De Volta e Media de hoxe. Unha aperta grande para Jorge, sen dúbida. Tamén a Federación Galega de Balonmán abre prazas de 2 novos cursos, un de anotador cronometrador e outro de árbitro. Na área de formación, na páxina web da Federación Galega de Balonmán, tedes toda a información e eu vos animo que vos animedes e vos apuntedes a estes cursos para coñecer dende outro punto de vista pois o noso deporte tan maravilloso que é o balonmán. María, temos algunha nova máis, non, María? Creo. Pois non temos máis novas, pero sí temos un sorteo, e que a Federación Galega de Balonmán vai sortear 2 entradas dobres para o partido do Frigoríficos do Morrazo, Club Balonmán Cangas e do Bada Huesca da terceira rolda da Copa do Rei, que decidirá cal dos 2 equipos estará na fase final. Partidazo, Nacho, partidazo. E que tedes que facer para participar? Pois ser seguidores de Instagram, Twitter ou Facebook da Federación Galega de Balonmán e sí ou sí do canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán. É dicir, que nos tedes que seguir nalgúna desas 3 redes sociais, porque entendemos que non todo o mundo pois ten as 3, así que eso é opcional na que vos estedes presentes, pero sí ou sí tedesnos que seguir no canal de YouTube. E a maiores, deixar o voso comentario de con quen vos gustaría ir ao partido na publicación pois de Instagram, Twitter ou Facebook, que se subirán ás redes sociais da Federación Galega de Balonmán ao remate do programa. Así que, se queredes ir ao partido, xa sabedes, a participar no noso sorteo. Seguro que non te olvidache de ninguna rede social, dixéchelas todas, non? Todas. E, bueno, ti vas a participar, Nacho? No, eu non vou a participar. Non podo porque va a ver si claro, que vaille tocar o do programa. Mira ti que din o do sorteo, bueno, lle toca o do programa. De todas maneiras che digo, o meu afillado vamos a intentar meterlle o gusanillo desa maneira porque bueno, leva anos facendo deporte, pero
xoga fútbol, María, entonces vamos a intentar que metele un pouquiño no mundiño, non? Pois mira, a verdade é que é unha grandísima oportunidade para enganchar a xente ao deporte que tanto nos gusta, o noso balonmán vai ser un partido que vai ter a todo Cangas ali a tope, animando o seu equipo, un partido para facer vibrar a todos os seguidores non só do Cangas, senón do balonmán en xeral, porque recordamos que no partido de ida o resultado foi un +1, só +1 a favor do Huesca, co cal decidirase todo no Gatañal. E vos, se queredes estar ali, pois xa sabedes, a participar no noso sorteo. Exactamente, vamos a participar nese sorteo, vamos ir todos ao Gatañal, a animar a Cangas para que realmente pase esa fase final tan desexada, María. Pois sí. E bueno, Nacho, agora sí que xa o que resta de programa en temático está adicado ao colectivo arbitral, porque o merecedes, porque ata o día de hoxe só tivemos unha tertulia casi ao inicio do de volta e media adicada a eles. E bueno, que menos que dedicarlle un programa e dar así a importancia que merecen, porque sin eles pois non podría levarse a cabo o deporte, porque ao final son unha parte fundamental. E creo que hoxe vámolo deixar claro neste programa, Nacho. Seguramente a importancia que ten esta xente cada fin de semana para sacar a competición adiante tamén ten moita importancia, a verdade. Que ao final olvidámonos que son persoas e que evidentemente forman parte do xogo, non? Que iso é fundamental. Pois imos comezar xa con este especial do colectivo arbitral cunha tertulia que nos di e ti por que es árbitro? I wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I fly above the trees, over the seas. Pues sí, María, muy interesante esta tertulia, ya teníamos ganas de esta tertulia. La temática, ¿por qué soy árbitro? ¿No? Muchas veces esta pregunta se la hacen los árbitros desde base hasta bien entrada una edad e incluso a veces hasta los de élite, ¿no? Y a veces pienso que ya pueden tener una cabeza bien asentada y que no se despisten, porque tanto con el error como todo el ambiente que muchas veces embravecido en los pabellones cada fin de semana, que a veces se nos va de las manos, pues tienen que tener una cabeza muy, muy, muy bien asentada, ¿no? Que, por cierto, la sensación es que muchas veces esto, los fines de semana, es que va más, ¿no? En lugar de entender que no es la línea que debemos de seguir, pues como no podía ser de otra forma, tenemos que entender que son personas, como decíamos al principio, son parte del juego y que tenemos que ser consecuentes, ¿no? Y que al final es importante el comportamiento en los pabellones. Sin duda, tertulia de gran nivel. Creo que ya es el momento de que vayamos presentando a nuestros tertulianos y el primero es uno de los referentes, sin duda, del balonmano nacional. Lleva pocos años en esto. Desde el 98 en Asobal, pues mira, nada más y nada menos, casi nada. Es uno de los nuestros, árbitro de la Federación Gallega de Balonmano, árbitro élite de la Federación Gallega de Balonmano, varias Copas de la Reina a sus espaldas, Copas Asobal, fases finales de la Copa del Rey. Después de varios años, regresa a casa, colabora con la formación de nuestros árbitros y que su trayectoria al final pues lo define perfectamente, ¿no? Esa seriedad, su trabajo y su tesón. Un referente tanto para los árbitros que empiezan gallegos como para los de este país. Buenas noches, don Rafa García Mosquera, bienvenido. Buenas noches, bien hallados, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, disfrutando de esta última segunda vuelta de la liga, una liga apasionante, muy competida y
y trabajando mucho los partidos. Ahora hemos empezado esta segunda vuelta con una batería de partidos importantes, cada uno de ellos, y tanto en Copa del Rey, en las clasificaciones, como en la Liga Sobal, que está hiper mega disputada, como todos sabéis. Y muy contento, muy feliz, muy ilusionado, muy concienciado también. Nos alegra tenerte por aquí, como siempre, ya lo sabes. Un placer. Muchas gracias. Bueno, también tenemos a una persona que lleva 9 años dedicado al arbitraje, árbitro territorial de la Federación Gallega de Balonmano y uno de nuestros árbitros más comprometidos, ¿no? Con un futuro por delante prometedor y uno de los que me tiene que aguantar cada semana, y eso pues tiene muchísimo mérito. Buenas noches, César Díaz. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Ya te pregunté antes, pero también te quiero decir, ¿qué tal el partido de hoy? ¿Qué dirás? Bien, bien, todo bien. Sin problema. Gracias, César, gracias por todo. También tenemos con nosotros una exjugadora, un exárbitro de élite, en la actualidad responsable del área técnica del Comité Catalán de Árbitros y delegada federativa de la Real Federación Española de Balonmano. Buenas noches, Ágata Gracia, un placer. Buenas noches, Nacho, Rafael, César, buenas noches a todos. Corrígeme si me equivoco, 9 años en la máxima categoría de árbitra. Correcto, desde el 2006, 9 años en Asobal. Vaya trayectoria, delegada federativa, jugadora, increíble. ¿Cuántos años vinculada al balonmano? Ostras, entonces, sin hacer sumas, desde los 6 años. No te voy a decir cuántos, muchos, más de 40 años con el balonmano. No bueno, hagas sumas, Rafa, no hagas sumas. Ya que te pillo en directo, y somos muy así en Galicia, como delegada federativa, pues muchas de nuestras mesas están deseando que hagamos una buena charla formativa para que mejoren, sin duda, ¿eh? Seguro, las charlas para los jugadores cronometradores es algo imprescindible. Ya te contaré luego, fuera de pantalla. Vamos a hacer una charla en Cataluña, de verdad. Además, tenemos hasta fecha. Es complicado también ser anotador cronometrador, ¿eh? No te creas, que todo es complicado. Pues ya estaríamos todos y todas. Tema apasionante por delante. Pues eso, por hacer un poco, pues, ¿por qué hacerse árbitro? Una pregunta del millón, que muchas veces la pensamos y le damos vueltas, porque sí, está muy bien, ¿no? Cuando ya tienes un nivel, ¿no? Pero esos árbitros que empiezan y que van a pabellones y que pelean y que pitan por 10 euros, por 12 euros, por 13 euros, eso tiene un mérito increíble, ¿no? La mente, la cabeza, momentos de tensión. Sí. Algo importante, estamento en minoría en la pista, porque cuando todo se hace un poco tal, es minoría en la pista. Contarme, empezamos por Rafa. ¿Por qué te hiciste árbitro, Rafa? Bueno, mi caso es un poco excepcional porque mi padre fue árbitro de División de Honor. De hecho, el año que yo nazco, mi padre asciende a División de Honor con Rodrigo Costas en Galicia. Mi hermano mayor fue árbitro de División de Honor. Entonces, bueno, creo que estaba un poco predestinado. Yo prácticamente aprendí a andar en una pista de balonmano. Desde muy pequeñito le acompañaba a mi padre en estas pistas de Galicia. Me acuerdo de Lalín, de Cangas, de Ponte Caldelas, de La Estrada, un montón de sitios de ir del Cisne, de acompañar a mi padre. Y bueno, yo jugaba desde pequeñito a balonmano, jugué hasta el último año de juveniles, hasta que otro ilustre árbitro y maestro, creo que del nuevo arbitraje a nivel nacional e internacional, como Ramón Collazo, que era presidente de los árbitros de Galicia, me dijo con 17 años, chiquito, deja de jugar, que eres bastante malo y muy protestón, y dedícate a arbitrar, que creemos que puedes tener más futuro que jugando. Muy equivocado no estaba, porque os aseguro que jugando era un desastre. Entonces, bueno, nací en el seno de una familia balonmanera y de árbitros de balonmano. César, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, yo también era jugador de base y salió un curso de arbitraje en Vigo y un compañero mío me dijo, venga, vente, vamos, lo hacemos, vemos el balonmano desde otro punto de vista, podemos aprender cosas de reglamento que igual no sabemos y como jugadores nos puede ayudar.
Y bueno, pues un poco tirado por él, fuimos a hacer el curso los dos y desde el principio me enganchó y me gusta mucho y aquí sigo. Ágata, cuéntanos, ¿cómo fue lo tuyo? Pues fue un poquito de rebote y de vergüenza. La verdad es que ahora ya no, con los años evidentemente la vergüenza queda muy atrás, pero con 15 años, en un mundo de hombres, el presidente en aquel momento de la Federación Catalana me ve allí sentada esperando porque mi padre estaba haciendo licencias, mi padre también había jugado balonmano, pero yo simplemente estaba allí pues esperando que él acabara para irnos a entrenar. Me coge de la mano y me dice, tú vas a ser árbitro, me mete en una sala, evidentemente como unos 20, 25 chicos de entre 15 y 20 años, yo con 15 años me siento allí, empiezo a mirar, me da una vergüenza terrible el moverme, digo, pues aquí me quedo y me sorprendí, porque con 15 años yo creía que lo sabía absolutamente todo del balonmano, porque llevaba desde los 6, o sea, claro, con 15 años ya te piensas que lo sabes todo, y en una sola clase me engancharon. En una sola clase que yo al principio decía, me quiero ir, y luego dije, que me quedo, y bueno, curso empezado y es sorprendente. Hasta que no entras, realmente no te das cuenta de que hay un mundo detrás del arbitraje. O sea, fue, vamos, cara o cruz, me quedo ahí, pero por vergüenza. Me ha pasado a mí, es un mundo apasionante. Llevo 3 años, casi 4 años y la verdad he descubierto algo maravilloso. Es la verdad que siempre hay que verlo desde los dos puntos de vista y igual que vosotros. Algo fantástico, la verdad. Con sus cosillas, pero bueno, esto es algo que tienen todas las áreas de cualquier federación como todas, ¿no? La semana pasada hablábamos de la mente, ¿no? En jugadores y jugadoras. Decirme, ¿se trabaja la mente en el colectivo arbitral? ¿Se le da la importancia que tiene, Rafa? Bueno, creo que sí se trabaja, no se le da la importancia que tiene y creo que deberíamos de tener a nivel colectivo, da igual nacional, internacional, autonómico, un apoyo en este sentido. Es cierto que con la madurez vas sopesando otras cosas, te das cuenta que hay partidos que no deberías haber arbitrado porque psicológicamente no estabas preparado esa semana para arbitrar un partido. El árbitro, no nos olvidemos que aparte de la presentación, lo habéis dicho, es una persona, es un deportista, por supuesto, pero es una persona con sus problemas sociales, laborales, de pareja. La edad del árbitro influye muchísimo en su capacidad de resiliencia con los problemas para dejarlos a un lado. Pero no es verdad. Tú, cada partido que arbitras con una mochila de problemas personales, laborales, lo que sea, que tienes que intentar que no influyan, pero quizá necesitamos una ayuda externa o un apoyo externo o alguien a quien llama y decirle, oye, usted tengo este problema. Pues quizás no tendrías que arbitrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es verdad que con la evolución del arbitraje se van viendo más necesidades, ¿no? Pero sí creo que es un tema que a corto o medio plazo se debería atajar por parte de los comités, de las federaciones, echar una mano en ese sentido, porque no es fácil ni para César, ni para un árbitro de base, ni para un árbitro territorial, cada uno en su dimensión, pues salir a un pabellón a las 9 de la mañana con 3 padres enfadados, como salir a una pista con 5.000 personas gritándote, y quizás cuanto más bajemos, más ayuda y más acompañamiento necesitarían en estos casos. César. Sí, yo creo que es algo que deberíamos empezar a trabajar más, como dice Rafa, en todos los ámbitos, porque seguramente Rafa y Ágata en las categorías que están y han estado habrán vivido muchos partidos muy tensos, con momentos muy complicados de gestionar, pero también nosotros aquí muchas veces, en base, pues a veces la grada es incluso peor que los propios niños que están jugando, ¿no? Y realmente, desde el ámbito que yo estoy, que yo lo veo, nosotros, sobre todo que somos más jóvenes y nos falta igual esa madurez, esa experiencia para enfrentar ciertas cosas, sí que es importante, o sería importante tener una ayuda, tener unas guías, un apoyo de cómo enfrentarte a ciertas situaciones, ¿no?
Y también influye pues el hecho de que conforme va pasando el fin de semana y vas pitando un partido, 2, 3, y van pasando las horas y los partidos y las pistas y los pabellones, es cada vez más complicado, ¿no? Mantener ahí la cabeza. Creo que cada uno intenta hacer un poco un trabajo personal, interno, pero sí que creo que unas ayudas, unas guías para todos sería algo muy, muy necesario y muy interesante. Ágata, lo que buscamos muchas veces en este programa es cercanía, ¿no? Y yo quiero que tú, en este caso, pues, a colación de lo que estamos hablando, si es cierto, nos comentes ese apoyo de la familia tan importante al llegar a casa, ¿no? Hablaban de situaciones límite, ¿no? De lo que tenéis que vivir los árbitros, los delegados federativos y una serie de situaciones durante el partido y cuán importante al final es llegar a casa y la familia muchas veces, ¿no? Sí, la familia o la ayuda, como comentaban tanto Rafa como César, ¿vale? Yo luego me largo, pero soy mucho de titulares. Y yo al lado de psicólogo pondría un imprescindible. Existe esa ayuda de esa psicología, ¿vale? Pero muchas veces nos la buscamos nosotros mismos. O sea, no te viene dada por parte de la federación. Buscas esa ayuda en lo que acabas de decir, Nacho, en la familia, en el amigo que a lo mejor está en una categoría superior que te va a poder ayudar, o en otro árbitro que sabes que ha ido a ese campo, ¿no? Y que ya te va a poner en sobreaviso de lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero no es suficiente. Yo lo pondría como un imprescindible. Creo que hasta la fecha estamos muy enfocados en reglamento, estamos muy enfocados en pruebas físicas y me pongo en mi debe, que estoy en el área técnica, pero creo que no es suficiente con 1 o 2 charlas al año de un psicólogo. Habría que entrar mucho más y rascar, ¿no? Y ver cómo poder llegar, y no solo marchar, sino llegar luego a casa estando orgulloso del trabajo que hemos hecho, aun y con los errores. Nos habremos equivocado, seguro. Pero si hiciéramos una estadística, seguro que mucho menos que los jugadores. Si yo un día me pongo con una planilla y pongo mi equipo, que yo siempre digo, ¿de qué equipo vienes? ¿Del que pierde? ¿Cómo del que pierde? Digo, sí, yo soy del equipo que pierde, siempre vamos con los árbitros. Una planilla del número de errores que hizo Rafa y Alberto, que tuve el placer de estar el sábado pasado en el Barça con ellos de delegada, y el número de errores que cometieron los jugadores, es que son menos. El problema es que no se nos permite tener ese error. Entonces, la gestión de ese error es imprescindible el tener o el disponer de un psicólogo en plantilla o una psicóloga. Ahí lo dejo. Tenemos poco margen, ¿no, Rafa? En eso que hablaba Ágata muchas veces del error, ¿no? Eso estuvo muy bien. A colación Mira, la semana pasada teníais a 3 figuras que los conozco personalmente a los 3. Tenéis a Unai, a Jorge y a Cristina. A Unai y a Jorge les he arbitrado unos cuantos partidos. Con Cristina he charlado mucho, le he visto arbitrar. Luego hemos hecho otros trabajos. Y cuán importante es todo lo que hablaban del deportista, pues esto lo trasladamos al equipo arbitral, ¿no? O sea, cuando tú formas parte de un grupo, un jugador forma parte de un grupo, que es el equipo. Un árbitro forma parte de un grupo, pero es uno solo, ¿ok? Y esto que nos contaba Ágata ahora, sí, claro, que en todos los partidos seguramente el equipo arbitral es el que menos errores comete, seguro no, segurísimo. Y tú, Nacho, lo sabes porque hemos tenido conversaciones y has analizado partidos y numéricamente no hay duda. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo. La presión del árbitro no es lo mismo, ni la altura de la competición, ni el partido que estamos jugando, ni lo que se juegan los equipos, ni el minuto de juego, no es lo mismo. Entonces, nuestra máxima es que no debemos de fallar. Esto es así. O sea, un error de un jugador con el partido empatado y decide que pierde el partido, pues forma parte del juego. Es un deportista, defiende unos colores y demás, y le aplaudirán y le ayudarán. Un árbitro no se puede permitir ese error. Va a haber errores, ¿no? Pero esa presión añadida es bestial. Os aseguro que es bestial. Entonces, tienes que saber gestionarla. Tienes que saber a qué te enfrentas para cuando llegue el error, que os aseguro a los jóvenes, a los que nos estéis escuchando, que va a llegar en todos los partidos. Hay que ver que no sean al final y que no sean importantes, que no decidan un resultado, pero errores hay en todos los partidos, hasta en el más plácido, el último que hemos hecho con Ágata, habrá errores. De hecho, hay errores. Pero gestionar el error es lo más difícil en la carrera de un árbitro. Gestionar el error de manera inmediata. O sea, los árbitros os aseguro que muchas veces sabemos en el momento que nos hemos equivocado o 10 segundos después.
Y hacer ese stop y continuar con un balance adecuado en el partido es quizá lo que más nos ha costado en nuestra carrera arbitral. Pero bueno, también pues partidos, experiencias, madurez y demás. Y trabajo psicológico. Tan repetido, ¿no? Esa parte de la historia de la soledad del entrenador, ¿no? Y yo me inclino también por esa soledad del árbitro cuando sale en el error del pabellón y que piensa que realmente hay una desconexión total y no es cierto, ¿no? Y es importante que transmitáis esa parte, ¿no? Que es tan importante para que la gente lo sepa. Hablábamos de error en la pista, ¿no? Sí. Como humanos está claro, es decir, esto va a pasar, ¿no? Pero me interesa que me digáis qué serie de rutinas tenéis para que la mente, en ese momento del error, no se disperse, que eso a mí me alucina. Yo lo he escuchado otras veces, Ágata, y si tenéis alguna rutina, ¿no? Para centraros en el juego. Lo primero y lo más importante es ser consciente de lo que acabas de decir. Exacto. Porque cuando no eres consciente de algo, no puedes mejorarlo. Y la única forma es demostrarlo. Eso que acabas de decir, yo se lo he dicho a mucha gente que lleva poco tiempo, ¿no? Es como ese error grave en un contraataque no viene de ahí. ¿Cómo que no viene de ahí? No viene de ahí. Viene de los pies. ¿Cómo? ¿De qué pies? Vamos a ver el vídeo. Y cuando realmente vemos el vídeo, pero los tienes que demostrar, se le tiene que demostrar que es que no estaba pensando, es imposible. Esa roja y 7 metros, es que es imposible que no lo hayas visto. ¿En qué estabas pensando? Y entonces, cuando realmente lo demuestras y les enseñas que esos pies que dan en 2 pies, son 2 bambas, que además son del mismo color y que daba exactamente igual, es lo que ha provocado que 5 minutos después haya un lanzamiento de 7 metros y una tarjeta roja. Cuando realmente se lo demuestras de una forma tangible, empiezan a entenderlo y empiezan a asimilarlo. Ok, perfecto. Y una vez ya lo han entendido, a partir de ahí es repetición, repetición, repetición. A mí me gusta mucho Víctor Cooper, ¿no? Y una de las frases es que él dice es cuando vas y vas y vas y vas, sí, es que al final sale. Y esto es lo mismo, ¿no? Es como un yo interno de, ok, eran pies, ya está, perfecto, tengo que seguir, tengo que estar concentrado, tengo que estar aquí, es importante, 5 minutos, no puedo fallar en estos 5 minutos. Esa concentración que antes hablábamos de que el uno mismo no se lo va diciendo, al menos así es como lo estamos intentando, ¿no? Primero ser consciente y luego trabajarlo continuamente. Y bueno, asumirlo de que a lo mejor decides partidos y de que te vas a ir muy enfadado a casa y ese sí que hay que analizarlo posteriormente en vídeo. Pero claro, el problema es que normalmente no puedes analizarlo con la calma en vídeo, tienes que analizarlo en el momento y eso es lo más complicado. César, ¿alguna rutina que tengas tú por ahí? No, como decían ellos, ¿no? En el momento en que tú eres consciente de que has cometido un error, al final no puedes volver al pasado, ¿no? Ese error ya está cometido y ya no hay marcha atrás. Entonces, ser capaz de borrarlo de la mente y decir, siguiente acción, ahora voy a concentrarme, mantener la concentración y acertar la siguiente, ¿no? Y luego, pues, al llegar a casa o la semana siguiente, ver el vídeo y pensar y analizar por qué se ha cometido ese error, ¿no? Si es un error, pues, de concentración, de colocación, de lo que sea. Pero en el momento, ser capaz, ser consciente de decir, no puedo volver atrás, ese error ya está cometido y ya pasó. No puedo, que ese error no puede llevarme a cometer ahora otros 5 errores en los próximos 5 minutos, ¿no? Ser capaz de decir, siguiente acción, me voy a concentrar y voy a acertar. Voy a intentar acertar la siguiente y la otra y la otra. Y a partir de ahí, pues, continuar hasta el final. Rafa, análisis de vídeo. Eres muy metódico ahí con esos errores y te das con esos errores en la cabeza. No, mira. 1 o 2 horas después de ver el vídeo, ¿o cómo es? No, esto le llamamos cliptología, ¿no? Porque ya es casi una ciencia. Entonces siempre decía un amigo mío que era el mejor árbitro del mundo analizando clips, ¿no? Pero claro, un clip es una parte muy fría del partido. No, lo que me sirven los clips es para repetir y repetir y repetir acciones que tienes que mecanizar y que tienes que visualizar. Es decir, cuando yo mi primer partido, que no fue un partido oficial, fue un torneo de 24 horas de balonmano femenino, a las 2 de la mañana, con 14 años, yo no pitaba los goles.
Y dices tú, hostia, no pitaba los goles. O sea, el pipi del gol yo no lo pitaba, porque me da vergüenza. Entonces, hoy en día un árbitro de cualquier categoría no piensa que tiene que pitar 2 veces, simplemente pita. No piensa que el pisando es pisando, simplemente pita. No piensa que de centro todo esto. Pues esto, con las sanciones complejas, con las sanciones disciplinarias, con las sanciones técnicas más graves, con esas cosas puntuales, se aprende a base de repetir. Repetir. Esto la semana pasada os podían explicar exactamente en qué parte del cerebro va, ¿no? Pero esto lo mecanizas. Y cuando te pase, ya lo has visto. Y ya lo has hablado. Y ya sabes qué decisión tomar. Esto hace unos años no pasaba. Hoy en día las nuevas generaciones tienen un ventajón, que es que en 2 horas tienen el partido, lo cortan, lo recortan y demás. Y pueden determinar de dónde vienen los errores. En nuestros tiempos, estábamos casi en posesión de la verdad. Y decían, no, si es que era así, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día se trabaja mucho, se estudia mucho, corriges mucho. Y cuando llegas a un partido, pues coges al que te has equivocado en el partido anterior y le dices, oye, en el calentamiento, oye, pues tenías razón, tal, esto quizá fui muy duro contigo, o esto o lo otro, y se sorprenden. Sí, Se claro, sorprenden que trabajes el partido. Y dicen, hostia, pero ¿has visto el partido? Y digo, bueno, vemos todos los partidos. sí, Pero bueno, es una herramienta magnífica para mejorar. No es para, una buena... ¿cómo Dime. se dice? No para focalizar solo en esa herramienta, pero es una herramienta muy buena. Sí, eso de empatizar también es importantísimo, es algo que hay que recalcar siempre para unir puentes, ¿no? entre estamentos, está claro. Ágata, el trabajo de anotadores, cronometradores, anotadoras, cronometradoras, cada día mucho más complicado, cada día más profesional y muchísimo más técnico. Cuéntanos un poco, ¿qué hay detrás de todo eso? Que tú estás allá al lado en la mesa, controlando que todo salga bien, el conteo de goles... Bueno, la verdad es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que es complejo, parece que simplemente están anotando el gol y nada más, y no es así. O sea, tienen una responsabilidad en cuanto al tiempo, las sanciones disciplinarias, el momento de entrada, los cambios. Además, el juego es rapidísimo. O sea, en un momento puede haber un gol, en ese momento ya están sacando de centro, pero además ambos equipos te hacen 2 o 3 cambios. O sea, realmente estaría muy interesante poner un micro, mira, ideas, poner un micro en una mesa, porque os sorprenderías, es súper divertido. Empiezan, vale, cambian 1, cambia 2, ojo, no hay portero, vacían portería, falta 10 segundos de exclusión. ¿Y quién ha marcado el gol? Entonces siempre se oye a alguien que, y si no, viene por detrás a alguien, ¿no? O sea, es sorprendente el diálogo que hay entre las 3 personas continuamente. Y luego añadimos cuándo va a haber un tiempo muerto. Evidentemente el tiempo muerto siempre te viene por detrás, porque el equipo tiene posesión de balón. Entonces, claro, pretenden que aquí podamos verlo, ¿no? Es como bastante complicado. Solución, dividimos. Yo siempre hay unos minutos que no lo veo, es como, vale, chicos, vosotros el balón, cuando lo pierden, es no, una advertencia de que ya no se puede dar el tiempo muerto. Y yo, en lugar de estar mirando el juego, estoy mirando al entrenador. Se quedan súper tranquilos porque ven que lo estás mirando y que en el momento que te lo quieran ir a dar, ya estás apretando. O sea, por eso te digo que hay muchísimo más, ¿no? Tienen un trabajo los anotadores cronometradores que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que su formación también tiene que ser continuada. ¿Ves cómo yo tenía razón de que tienes que preparar esa charla o tenemos que acceder a esa charla tan maravillosa que vais a dar? ¿Lo sabía? Es que es presencial. Vamos a ir a un partido del Barça, bueno, a lo mejor ya, bueno, al menos espero que muchos catalanes no lo estén viendo, un partido del Barça de competición europea presencialmente con todos los anotadores cronometradores. Y van a llevar allí su planilla y no puedo decir muchas más cosas que si no me van a dar a mí. Pero sí, vamos, nos gusta intentar hacerlo a nivel presencial. Rafa, profesionalización de este estamento. Vamos allá. Solo voy a hacer un hincapié en el tema anotador cronometrador. Primero, Sí. somos un equipo, no son 2 árbitros, es un equipo arbitral, que es importantísimo. Y yo tengo fe ciega en el que tengo enfrente, aunque parezca mentira que sea Alberto y tenga fe ciega en él, pero la tengo con los ojos cerrados, y en mi equipo arbitral de la mesa. O sea, no, es un equipo y deciden muchísimas cosas y ven muchísimas cosas. Y lo que tú has dicho que cada vez es más profesional, hablaremos ahora, pero más técnico, bueno,
Hoy en día a mí me estresaría más hacer una mesa que arbitrar un partido, ya te lo digo yo, de antemano, porque soy un zote en las tecnologías. Os vais a reír, pero hace poco me dijo un anotador, tienes que firmar el acta. Digo, ¿qué acta? Digo, si yo no sé lo que me estás hablando, hace no sé cuántos años que no firmo. Dice, no, con tu clave. Y mira, Alberto, digo, que yo tengo clave para firmar el acta. Me dice, nada, déjalo, salte de aquí. Pues, con esto es el resumen de lo que yo hoy en día, con las nuevas tecnologías, estoy al tanto de ellas. Pero bueno, de profesionalización me hablabas. Cuéntanos de profesionalización, porque tú, por ejemplo, una vida dedicada a esto, a lo mejor tenemos que ir pensando en profesionalizar determinadas cosas también, no solo hablar de profesionalización, de ligas, de jugadores, de mejorar, también estáis metidos en el meollo. Los árbitros somos profesionales, no a nivel cotizaciones, pero... Que me refiero, voy por ahí, voy claro, más o menos... A nivel trabajo, os aseguro que ser árbitro y llegar a la alta competición y estar en la alta competición y mantenerte en la alta competición requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo y de sacrificio, pues por encima quizá de mi profesión, de mi faceta laboral. Date cuenta que estás trabajando entre semanas, estás entrenando primero porque eres deportista, independientemente que tengas o no tengas partido, tengas o no tengas pruebas físicas. Estás trabajando técnicamente en los vídeos, estás compartiendo tu tiempo entre semanas siempre con alguien, con algunos compañeros, con algún estamento, con algún comité. Estás preparando el partido que tienes designado y luego el postpartido. Y si esto lo añades que el fin de semana estás trabajando, o sea, no, la actitud y el trabajo que realizamos hoy en día, las plantillas, es un trabajo profesional. Otra cosa es que no esté remunerado o considerado y ni siquiera, ya no hablo de profesionalización a nivel de retribución o de cotización, pero a nivel de beneficios deberíamos de tener algunos beneficios como deportistas, tanto de alta competición o como deportistas de futuro o como talentos futuros. Creo que las administraciones, el consejo, lo que sea, debería tratar este tema. Sé que en la nueva ley del deporte en el borrador hay algún apartado en este sentido, pero creo que deberíamos de tener algunos beneficios porque nosotros nos sacrificamos también en pos del deporte y en pos de esos valores. Es muy bonito que los hispanos hayan ganado la medalla de plata, una pena. Última decisión de un 7 metros, penúltima también discutida en las redes sociales, como siempre. Pero había una serie de árbitros que estarán hoy con nosotros, que estamos hablando de un europeo, del top mundial. Posiblemente estén dentro de las 3 mejores parejas. Y no hay una profesionalización. Pero han estado 2 semanas y media fuera de su casa y fuera de su trabajo. Y eso es el top. Si ahí empezamos a bajar, nos falta un camino, nos falta todo el camino. Yo creo que todavía hay que abrir la senda. O sea, no asfaltar, nos falta el camino entero. Y creo que hay que ponerlo en valor también. También tenemos en este punto un vídeo de algunos árbitros que hemos cogido en los pabellones y árbitras para decirnos pues la razón por las que se han hecho árbitros o árbitras. Dentro vídeo. Eu empecé xogando nun clube de balonmán, pero necesitaba máis tempo para os meus estudos, así que decidí non desvincularme de todo, porque era algo que me gustaba, e probar cosas novas. E foi así como empecé sendo árbitro. Bueno, pois eu empecé na arbitraxe precisamente porque tamén era xogador, como o meu compañeiro Sergio, pero sí que me decataba cando xogaba que non era o mismo cando arbitraba unha parella, un árbitro ou outro. Entón tiña esa curiosidade, quería seguir facendo deporte, decidín tomar a vía de arbitraxe un pouco para intentar ver como sería o balonmán desde outro punto de vista. Bueno, lo mío fue un poco por casualidad, porque yo había sido jugadora de balonmano y cuando lo dejé, una amiga mía me ofreció hacer el curso de árbitros con ella y acepté y aquí estoy, unos años después. Así que por una amiga. ¿Y tú? Yo porque, bueno, como jugadora tuve bastantes lesiones y quería seguir vinculada con un poco el tema del balonmano y me ofrecieron meterme en árbitros también por un poco casualidad de gente conocida que se mete y pues nada, aquí seguimos. O peor momento que pode ter un árbitro arbitrando creo que no momento na que agrada, empeza a calentarse, insultarte, protestar, porque
ti non podes facer nada por iso, pero creo que o peor de todo é que comecen a insultar aos xogadores, a xente que está como voluntaria, facendo as mesas, etc. Pois para min, e tamén un pouco reclamando ao noso papel de persoas, para min os peores momentos foi cando a vida persoal te dá algún palo, digamos, precisamente o ano pasado foi un deses momentos nos que foi cando a vida persoal tive un mal momento e aínda así, bueno, a arbitraxe non só foi un problema, sino que foi unha táboa de salvación a que aferrarse. E entón, digamos que o peor momento quizás sería eso, cando realmente estás un pouco sufrindo por dentro, porque somos persoas, moitas veces tes un mal día noutro eido, pero tes que estar na pista e tes que dalo todo, e precisamente eso, en fondo, foi na medicina. E desde logo, o comportamento do balonmán o ano pasado comigo foi de chapó. Pues el peor momento, bueno, siempre partidos difíciles, ¿no? En los que recibes muchas protestas, algún que otro insulto, rara vez, pero bueno, alguna vez te recibe. Pero quizá lo que peor siente es cuando recibes algún insulto de tipo machista, que ya por suerte está casi erradicado, pero bueno, y ya está, o alguno que sea un poco más personal, ¿no? Hacia ti, pero bueno, todo se puede con todo. Yo coincido prácticamente con mi compañera, porque creo que el peor momento que hemos podido pasar en un campo es que te insulten por simplemente la condición de ser mujer, en categorías que encima pueden ser bases, donde los niños van aprendiendo valores. Creo que eso es los momentos un poco más amargos que te da el arbitraje. Sí. Aunque ya, por suerte, pasa cada vez menos, ¿eh? Hay que decirlo también. Impresiones de primera mano de esos árbitros, esas árbitras. Y ahora ya para terminar, y algo cortito, tenemos que enviarla a toda esa gente que está pendiente de nosotros hoy. ¿Cómo animaríais a esa gente para formar parte de este colectivo, Rafa? Bueno, descubrirían un mundo espectacular, descubrirían el estar dentro de un campo, el poder de estar formando parte de un partido desde dentro. Eso es algo que cuando llegas y lo vives es inigualable. O sea, tú puedes ser jugador, puedes ser entrenador, delegado, pero si estás arbitrando y tú tienes que decidir, cuando te das cuenta de lo que te genera en ti, del aprendizaje que te vas a llevar a tu vida personal, de los valores que te va a inculcar en tu formación como persona, además de viajar, conocer gente, ver otro punto de vista, es que es todo positivo. O sea, para mí ha sido una carrera. Yo, si volviese a nacer, volvería a nacer árbitro de balonmano, y me ha dado un bagaje que creo que ninguna otra faceta podría llegar a completarme como persona como me ha completado el arbitraje de balonmano. Con esto os animo a que vengáis. Ágata. Pues venga, va, un titular. Daros cuenta que con esto tenemos que ganar ya para el fin de semana que viene 10 o 12 ya. Esperemos que sí. Porque es un mundo, en una palabra, fascinante. De verdad. Es pasión, es trabajo, pero es diversión. Es que no podría decir más que cosas positivas. No es fácil, ¿eh? No, nadie ha dicho que sea fácil, pero sí fascinante. Entonces, la balanza está, vamos, sí o sí. Sobre todo que lo prueben y luego que decidan. Pero que es impresionante ser árbitro. César, vamos allá. Bueno, yo destacando un poco... Lo tuyo tiene que ser mucho más contundente, ¿eh? Con esos amigos que tienes, esa gente cercana. A eso iba. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho tanto Rafa como Ágata. Pero yo creo que al final lo mejor, o yo con lo que me quedo siempre del arbitraje, es con las personas que yo he conocido y que conozco gracias a él. Yo tengo grandísimos amigos y grandes amistades gracias al arbitraje, ¿no? Y además, pues los valores que te inculca, lo que te ayuda a crecer como persona, la madurez que te puede ayudar a tener después en tu vida personal, pero sobre todo eso, la gente, que a lo mejor si no lo pruebas, no tienes la suerte y la fortuna de conocer a personas que luego pueden llegar a ser muy, muy importantes. Buf, me ha encantado. Me ha encantado. Yo de verdad estaría hablando de esto porque me encanta el tema.
y me supo a poco, la verdad. Os quiero dar las gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Para nosotros es un placer enorme tener a gente como vosotros y decirnos, pues, ir al lado personal también de los árbitros, de las delegadas federativas, de las anotadoras, porque creo que es importantísimo llegar también a toda la gente de esta manera. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos repetir programa y hablar de otras cositas, que me gustó mucho este tridente de ataque que tengo delante mía. Cuando Muchas queráis. gracias, Gracias a Nacho, de vosotros. verdad. Gracias por la Muchas invitación. gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Bueno, Nacho, está claro que es tu tema. Bueno, sí, entre otros. Al final hacemos de todo un poco, María. Pero sí, la verdad que me gusta mucho porque además aprendemos muchísimo de toda esta gente que lleva años y años y años y que nos da la templanza, nos da las tablas para cada día ser mejor. Eso está claro. Pues sí, pues nos quedamos con esos titulares de Ágata, los sentimientos de Rafa, la proyección y lo que promete César. Nos quedamos con todo eso y ellos que son unos cracks de la normativa, porque, vamos, la tienen ahí mallada al dedillo. Vamos a ver si vosotros y vosotras lo sois. Así que vamos allá con Patri Rivas y ¿ti qué sabes? I wish that I could fly into the sky so very high. Moi boas, balonmaneiros e balonmaneiras. Benvidos de novo a esta sección. Hoxe vou comprobar os coñecementos sobre balonmán que ten esta afición que se atopa no pabillón do Rosal. A pregunta é a seguinte: que é unha falta en ataque? Sí, el que está atacando empuja al defensor. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Unha falta en ataque é a que comete un atacante cando ten o balón normalmente, porque normalmente invade o espacio que ocupa o defensor. Pois unha falta en ataque, no que eu penso é cando chega con moita forza e dá con forza contra os que están defendendo. Pois cando un xogador atacante é un defensa, o xogador atacante choca contra a defensa, prodúcese falta de ataque. A maioría de vos acertou a pregunta, pero houve alguén por aí que estaba un pouco despistado. Imos dar paso á resposta reglamentaria. Unha falta de ataque acontece cando un xogador atacante con ou sen balón invade o espacio dun defensor. E con isto rematamos por hoxe. Vémonos a próxima semana no seguinte pabillón. Bueno, Nacho, yo creo que aún no subimos el nivel, como estábamos hablando la semana pasada, pero la gente va mejorando, oye. Va mejorando, pero las explicaciones tienen que mejorar, tienen que mejorar. Yo la semana pasada decía que tenemos esa parte en la página web tan maravillosa, todas las visitas son importantes, área arbitral, ahí tenéis todo el reglamento y yo sé de ahí de gente que no se lo ha leído. ¿No se lo ha leído? ¿No se lo ha leído? No, María, no. No, que no, Bueno, lo dejamos ahí, que sepáis que tenéis esas herramientas para mirar y quedar bien cuando Patri vaya al pabellón en el que estáis y os pregunte. y ahí lo dejamos. Perdona, bueno, como pillen un pabellón al responsable arbitral en Galicia, eso sí que va a ser para los memes, te lo digo, en nada, serio. Ya le chivo yo a Patri por dónde va a estar para que lo vaya a pillar. Aparte ahí vamos a subir el nivel, vamos, dificultad máxima. Y bueno, Ana, ¿qué te parece si ya como último plato de Volta a Media dedicado al colectivo arbitral damos paso a dos personas que es actualidad pura, lo están revolucionando, vamos. Hoy contamos con dos grandes referentes del colectivo arbitral
y vamos a poner de volta e media ni más ni menos que a Andreu Marín y Nacho García. Bueno, me toca hacer la presentación como todas las semanas. Creo que sin duda para cerrar este programa con la temática arbitral, pues contamos con unos protagonistas de primerísimo nivel. Nuestros árbitros más internacionales, María, ellos han sido la pareja arbitral española designada para arbitrar el Campeonato de Europa masculino en Hungría y Eslovaquia, celebrado, pues nada, el mes pasado. Tienen varias citas mundiales femeninas a sus espaldas, muchos torneos, incluso el Lanxess Arena en la final A4 de Colonia ha disfrutado de su nivel arbitral también. Árbitros, referencia mundial de nuestro deporte, árbitros muy cercanos, con una capacidad de formación y muchísimo que aportar al arbitraje moderno. Creo que hasta un toque de pioneros en alguna de las áreas, y ellos engloban pues la parte de la nueva savia del arbitraje pues del siglo XXI y del arbitraje moderno, ¿no? En el espejo que nos tenemos que mirar y que se tienen que mirar toda la gente que está vinculada al colectivo arbitral para que este deporte al final, en el futuro, se convierta en un deporte muchísimo más dinámico, ¿no? Y ya damos la bienvenida a dos buenos amigos. Buenas noches, Nacho García Serradilla y Andreu Marín. Buenas noches. Buenas noites. Boas noites. Boas noites. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, yo siento no poder expresarme en galego todavía, pero... Bueno. Ya veremos en un futuro. Ya veremos en un futuro si nos volvéis a invitar. Bueno, os tengo, de verdad, os doy las gracias, os damos las gracias por estar con nosotros. Ya teníamos ganas de teneros en este programa y de tener una temática arbitral, pues una entrevista de este estilo, pero sí que os digo que para empezar, pues qué mejor que unas imágenes sobre esta parejaza top mundial arbitral. Dentro vídeo. Concebir que tú seas tan idiota. El triunfo del poder siempre es una derrota. Y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta si tiro de la cadena, no sufro por llegar, sé que nadie me espera. Y tantos homenajes por personajes muertos. Primero el puñetazo, luego el monumento. Perdido entre dos mares, sin viento, sin bandera. No quiero escaparates, quiero la vida entera. Soy un bufón errante, buscando una princesa.
Pues es que... El gran Fito y Fitipaldi, de banda sonora. Correcto, correcto. Es que te voy a decir una cosa, Banda sonora de nuestras vidas, vaya. Es que te digo una cosa, tenemos un pedazo de DJ en producción que un día te contaré y un día te contaré yo, te diré yo quién es el DJ y quién es el encargado de buscar ese musicote que durante todo el programa y todos estos programas ha salido continuamente, vamos. Estaba esperando desde mi algún casa, halago. Grande, DJ, grande. Nos sumamos a las felicitaciones, porque está muy bien, la verdad. Pues es que lo único que mantengo yo de muchas de estas imágenes es el pinganillo, Y el pelo. Es decir, lo otro... pero pelo así, pero pelo así. Oye, Nacho, cuánta determinación en esa tarjeta roja. Parecía que le decías paso lateral, no, que le tocó el defensor en el extremo, que está muy de moda esto, y saco la tarjeta ahí, ¿no? Qué mala tarde, allí. Qué mala tarde también, Sí. Aquello de Colonia no es precisamente nuestra mejor tarde. Nos pilló con el COVID, no con el pie cambiado, con el COVID cambiado, vaya, nos pilló. Pero bueno, de todo se aprende. Como ha dicho Rafa, de todo se aprende. Por supuesto. Eso también da para otra entrevista. ¿Cuántas historias, cuántos viajes juntos, una vida juntos, ¿no? Al final, Andreu? Pues sí, siempre hacemos la misma broma, pero con su mujer, porque siempre decimos que hace más tiempo que estamos juntos él y yo que no con su mujer. Siempre estamos con Eva con esa historia. Un año más llevo yo con Andreu que con mi mujer de relación. Ojo al dato, Importante. Y con mi mujer tengo 2 hijos. Ojo. Importante. Eso es muy importante, muy importante. Yo casi fui su primera adopción, eso es verdad. Un día nos tenéis que contar esas historias, seguro que habría historias a tomar alguna graciosa y que se pueda contar. Aquí hay que decir, perdona Nacho, que te corte, hay que decir que cuando empezamos esta historia arbitral juntos, que todos hemos sido jóvenes y todos hemos pasado por lo que hemos pasado de nuestra juventud, Andreu llevaba el pelo como María o un poquito más largo todavía. Es decir, aquello de media espalda o casi al culo, pues ahí. Es decir que... Sí, señor. Así empecé. Así empezamos. En la tertulia, chicos, le preguntábamos a nuestros árbitros, y era el tema principal de esa tertulia, pregunta del millón. ¿Por qué elegisteis ser árbitro? En mi caso, casualidades de la vida. Sí es verdad que yo, pues desde los 5 años, pues que estoy en este mundillo del balonmano, maravilloso mundo, y había en el colegio, pues había un compañero mayor que era árbitro y le veía y bueno, esas cosas que vas viendo como normales, ¿no? Ostras, pues un compañero del cole, pues es árbitro. Y un poquito así, y luego pues venía Breto algún día también en algún torneo de estos allí en el colegio a arbitrar, los traía el señor Sendra y tal, no sé qué. Todos son, digamos, referentes de mi pasado, eso que no se debe de olvidar nunca, que hace que un día, pues da la casualidad, aparece un curso cerca y dices, pues voy a hacerlo. Y seguía jugando, seguía arbitrando y nada, y nos decantamos por esto, pero casualidades, simple casualidad. De hecho, antes de que empiece Nacho, voy a decir que Nacho no era Nacho, Nacho era el hermano de Alberto, de Turu. Desde aquí un saludo, que yo conocía a su hermano, yo no le conocía a él. De hecho, Andreu jugaba con mi hermano, o mi hermano jugaba en el equipo donde Exacto. Andreu jugaba, porque Andreu era la estrella del equipo. El centralito jugón. De barrio. Fintón y tal, sí. Algo de barrio, pero sí, estaba bien. Y gracias a Alberto, pues teníamos un gran portero. Si no, no hubiéramos tenido. Sí, y lo mío también, bueno, siguiendo un poco, fue casualidad también de la vida. Yo jugaba en aquel momento estudiando la carrera también. Bueno, me planteaba me gustaba el deporte, estar relacionado con el deporte. El tema deportivo también tenía un límite y tenía un entrenador en aquel momento que se llamaba Domingo Escudero, que era árbitro asobal en aquel momento, y él me iba explicando a veces historietas que pasaban en los viajes de aquellos, te estoy hablando de hace 25 años.
historietas que pasaban ellos cuando viajaban y tal, y viajes a Túnez y no sé qué historia, y a mí me fue calando, me metí, pasé mucho tiempo en el consejo, en la parte escolar, y ahí después ya empezó, bueno, pues ya empezamos todo el rollo de cambio de parejas, pitar en pareja, bueno, aquellas historias. Y ya está, y tuvimos siempre mucha suerte, Andreu y yo, de tener cerca o alrededor a mucha gente relacionada con el mundo del arbitraje. Pera López, por aquel entonces, ¿te acuerdas, Andreu? Pera. El presidente, sí, nuestro presidente. Presidente de Asociación San Martí. Sí. Que siempre, no, sí, Andreu, sí, tú sí, pero juntos no, pero tal, hostia, pero nos liaban, ¿sabes? Y Domingo Escudero también, y el otro, y tuvimos suerte de ser una generación, de aquel entonces, una generación arbitral muy potente en Cataluña. Muy potente. Nosotros éramos como Aprendimos la última. Mucho, sí. Sí, bueno, de hecho el aprendizaje es continuo, pero en aquel momento nos vino muy bien porque teníamos mucha gente delante muy buena. Y eso, sin eso seguramente nunca hubiéramos llegado donde hemos llegado. Somos unos afortunados, sin duda. ¿Consideráis que ser árbitro es una de las posiciones más duras dentro del deporte? ¿Andreu? Nacho, dale. No, yo creo que somos unos privilegiados, Andreu lo ha dicho antes, y creo que somos privilegiados. Creo que podemos disfrutar del deporte en primera persona, a muy pocos metros de distancia donde ocurre la acción. Podemos ser parte importante del deporte y podemos ser parte importante en cómo mejorar el deporte y cómo hacer que los deportistas implicados, deportistas tanto jugadores como entrenadores, perciban al árbitro como algo más de allí del juego que les ayuda, que les hace mejorar, que ayuda al espectáculo. Y creo que todo eso al final, todo eso lo pones en un pote y dices, bueno, es difícil tomar decisiones, pero es que tomamos decisiones en nuestro día a día siempre, fuera del mundo arbitral. Entonces, es algo más a más de allí. Todo tiene su proceso de aprendizaje, pero yo creo que somos, como ha dicho Andreu, privilegiados absolutos. Sí, por supuesto, porque al principio cuando empiezas a arbitrar, tanto chicos como chicas empiezas a arbitrar y claro, cuando llegas joven encuentras mucha gente mayor que tú y tú tienes que intentar liderar, dirigir. Esas palabras que nos decían al principio, no entendíamos nada al principio. ¿Esto qué quiere decir? Esto, manejar el partido, controlar. ¿Pero cómo voy a controlar? Pero si nos sacan 10 años, 15 años, todo el mundo y todos saben más que nosotros. Bueno, pues poco a poco vas aprendiendo, vas escuchando mucho a la gente que te quiere ayudar, vas también intentando dejar un poquito en segundo término todas esas críticas, lo que hablaba antes también César y Ágata y Rafa, ¿no? Todas estas críticas externas que vienen, hay que valorarlas en su justa medida y nada, tenerlo todo presente y seguir hacia adelante. Entonces, bueno, la verdad es que no seríamos quienes somos sin tantos años de esto. Es así, nos ha acompañado durante toda la vida el arbitraje, el balonmano. Yo en mi caso, además, también entreno desde hace mucho tiempo, entonces digamos que nunca me he desvinculado y lo vemos desde diferentes posiciones. Es decir, eso de intentar hacer el deporte un poquito mejor, pues es así. Intentamos mejorar en lo que podemos. Por momentos juntos, pues seguro que no será, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro peor momento como pareja e individualmente hablando en esta profesión? Todo tiene sus etapas. En cada etapa, las cosas que te parecen durísimas y gravísimas, pues con el tiempo las ves diferentes, las minimizas. Han habido momentos muy buenos y momentos malos. Bueno, Javi Díaz nos acompaña también esta noche. Le vamos a enviar un abrazo y pone: le sigo sacando años. Dice Javi que la veteranía... Sí, pero creo que en su caso la distancia cada vez es más corta, ¿eh? Con nosotros le vamos cogiendo, ¿eh? Javi... A lo mejor no es que le vayamos cogiendo, sino que entramos en su círculo. Ya entramos en su círculo de gente mayor. Sí. Sí, perdonad que os interrumpí, me hizo mucha gracia que entrara. No. Para nada. No, el tema, al final aprendes a relativizarlo todo, también con las canas y tal. Aquello que viviste como algo tan intenso hace 20 años, ahora dices, hostia, pero aquello realmente era importante. Yo sí que tengo alguno, es decir, como pareja no, yo soy un tío bastante convencional, somos gente de barrio, los dos.
de barrio pobre o de barrio chungo, que dirían ahora. Complicado, es decir, un barrio complicado, y creo que eso al final nos ha hecho una coraza, y al final somos gente normal, sencilla, que lo excepcional sea hacerlo normal cada día, ¿sabes? Que sea estar normal. Y hemos tenido crisis, ¿no? Crisis arbitralmente sí. A veces si nos pusieran un micro y bueno, pues a veces nos decimos barbaridades, ¿no? Pero queda en el fragor de la batalla, ¿no? Queda en el calentamiento. Después te enfrías y ya está. Pero no, momentos complicados creo que no. Siempre yo creo que están relacionados con un punto de egoísmo que tenemos todos, ¿eh? De que no te llega la oportunidad que estás esperando, de esa que estás esperando que tú te crees que mereces tanto, ¿no? Y en esas decisiones que no dependen de nosotros, que al final es un tercero el que te pone, no te pone, te deja de poner, ¿no? Entonces eso te lleva a veces a frustración. Pero entendiéndolo, al final no. Yo por mi parte no, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, no he tenido grandes problemas con Andreu, más allá de enfados concretos. Paciencia has tenido que tener. Son muchos momentos, muchas cosas, mucha música que te he puesto y que no te ha gustado. Bueno, tenemos muchos roces. Sí. Pensar que antes, cuando íbamos a mundiales europeos, historias, compartíamos habitación siempre. Es decir, ahora parece como habitual, que sea lo normal, que cada uno en una concentración de 20 días, 25 días, cada uno duerma separado en habitaciones diferentes, ¿no? Que es como tiene que ser. Cada uno tiene su biorritmo, tiene sus historias y tal, ¿no? Pues antes no era así. Y claro, y pasar 20 días al lado de un tío que tiene ritmos diferentes a ti, que duerme, que le gusta... No, Netflix no existía. Netflix no existía. Por eso, que no habían esas cosas. Pero la NBA a las 3 de la mañana sí que había. Y despertarte a las 5 y decir, pero todavía estás despierto, pero si mañana tenemos partido. Pero claro, y todo esto, eso ha llevado algún roce, pero bueno, el roce hace el cariño también, ¿eh? Así que... Paciencia has tenido, eso te lo tengo que reconocer. Chicos, en este pasado europeo, ¿no? Se dio la situación de que erais candidatos a arbitrar la final, una situación que nunca se produciría si la selección española estaba en ella, como fue el caso. ¿Qué os parece esta norma? ¿No creéis que se debería dejar atrás, ¿no? Pues una norma que ha quedado obsoleta, tomando ejemplo de otros deportes, y premiar simplemente el talento, independientemente de quién juegue esa final? ¿Qué opináis? Bueno, aquí yo creo que... empieza la polémica, ¿eh? No, que va, no vamos a polemizar, porque primero nunca se sabe quién puede estar en esa final y quién no puede estar. Y las decisiones políticas que pueden facilitar, digamos, que no haya tantas sospechas a nivel general de que puedan haber parejas de equipos implicados en ese fin de semana final y que no estén, pues yo creo que el hecho de que no estén lo facilita. Entonces facilita el no tener polémicas. Dicho lo cual, nosotros, por lo que fuese, nos quedamos en ese fin de semana final y pitamos un partido maravilloso, que no apostábamos por él, pensábamos que nos íbamos para casa y nos dieron un gran regalo. No somos los árbitros de las finales, ni lo hemos sido desde 2012-13 allí en Serbia, así que hemos pasado muchas veces por esto, porque por suerte además en nuestro país ha llegado a muchísimas finales y muchísimas, tanto de chicos como de chicas, así que nosotros nos hemos visto muchas veces en esa situación y la verdad es que hemos disfrutado lo que nos han dejado disfrutar. Así que muy contentos de lo que tenemos. No, y hay que decir, María, sí, hay que decir, no, bueno, al final Andreu ha sido clarísimo, ¿eh? Al final hay decisiones políticas que tú, como árbitro, es algo que yo, que no soy tanto de titulares como Ágata, pero didáctico sí que me gusta ser, de cara a los árbitros jóvenes, centraros en lo que podéis controlar vosotros, que es el campo, las jugadas, el trabajo mental que comentaba Rafa, el trabajo de vídeo, tal, y todo eso. El resto ya vendrá. Que nosotros estuviéramos disfrutando un último fin de semana en Budapest fue fantástico, fantástico, porque aparte nos pensábamos que el miércoles nos volvíamos a casa, porque España estaba en semifinales. Entonces, del nada a lo que tuvimos, pues oye, fantástico. Y si además España jugó la final como la jugó, ganó a Dinamarca, siendo nosotros testigos directos
a 4 metros de distancia del banquillo de Jordi Rivera y de Jakobsen, que casi tenía más gracia. Del amigo Jakobsen, sí. Pero bueno, es lo que es. Entonces, bueno, hay que aceptarlo como viene. Es que no puedes hacer más. Ocuparte que no preocuparte. Vaya. Pues sí, bueno, y llegó el momento también pues de dar paso a alguien que quiso estar con nosotros hoy en el De Vuelta Media, referente dentro del arbitraje mundial, es presidente del comité arbitral de la IHF. Vamos a dar paso a Ramón Gallego. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? Yo pensaba que iba a charlar un rato solo con Nacho y María y me tenéis preparada esta sorpresa. Estos dos impresentables. No sé yo esto si va a acabar bien. Este señor, Nacho, María, este señor tiene que aparecer en todos los saraos. No es la primera vez que nos pasa, ni la segunda. Ya veis que, como ahora ya no mando en la IHF, me han perdido el respeto. Lo vemos. Hasta hace unos meses se andarían con mucho cuidado de decir esas cosas, ni en inglés ni en ningún idioma. Pero esto es, ya no mandas, ya no eres jefe, pues nada, ya está. Bueno, le ponemos a parir y listo. Siempre ha sido así, por eso, ¿eh? Nos has perdonado también bastante, pero siempre ha sido así. Alguna que otra, pero no demasiadas, ¿no? Ramón, bueno, ¿qué quieres que os diga? ¿Que os hable de ellos? ¿Que os hable de quién? ¿Qué nos puedes decir de ellos y qué destacarías de ellos como árbitros? A ver, como habéis definido bien al principio, cuando una pareja es top mundial, destacar algo concreto no es lógico. Alguien que llega a top mundial, lógicamente, es que son gente muy, muy equilibrada. Y cuando hablabais antes de 20 y tantos años juntos y demás, como yo lo viví en su día y como tantos lo hemos vivido, ¿no? No es fácil, incluso en parejas top mundiales, que la pareja sea muy equilibrada dentro y fuera del terreno de juego. Realmente al 50% que compartan sus responsabilidades y su calidad. Y porque muchas veces, aunque no os enteréis la mayoría, sabemos que hay un cierto desequilibrio en la calidad de la pareja arbitral, incluso aunque sean buenos en general, y que siempre hay uno que manda más, hay uno que no sé qué, y hay otro que no sé cuál, que lleva las maletas, o que pide el agua, el café, o no sé nada. Y creo que en este caso son uno de los ejemplos en que realmente están absolutamente equilibrados en su calidad y en su trabajo, y en lo que hacen cada día. Sin duda es uno de los factores que les ha llevado a donde están. Y otro es que han tenido una mala suerte. Han tenido una mala suerte de que fueron escalando etapas en el arbitraje más tarde que Ángel y Óscar, que Raúl y Sabroso. Y lógicamente no lógicamente, y con la política, digamos, deportiva arbitral de las grandes federaciones, tanto continentales como la IHF, donde por mucho que se hablara de que en un evento mundial tienen que estar los mejores jugadores, los mejores equipos y los mejores árbitros, eso es mentira, absolutamente mentira. Y en los 3 años y medio en los que fui el máximo responsable arbitral de todo el mundo, luché por cambiar determinadas cosas. Una de ellas era que por qué no van a estar 2 o 3 o no 27 de un mismo país si realmente están entre los mejores del mundo. Por mucho que luché, lo único que me dijeron que no, lo único que conseguí estuvieran los dos en el Mundial de Egipto. Antes decías, Nacho, que habían estado en 5 mundiales femeninos, han estado también en 2 mundiales masculinos, uno el de España en 2013 y otro en Egipto en 2021, donde Ángel y Óscar pitaron la final y ellos pitaron quizá el partido de cuartos de final más difícil, y con España ya en semifinales, lógicamente no podían tener dos parejas españolas. Todavía no somos el hockey sobre hielo, donde la final olímpica de hace 8 o 10 años en Estados Unidos y Canadá la pitaron 2 canadienses y un estadounidense. No, algún día, ojalá. Yo he intentado y fracasé. Y luego estaban en mi lista para estar en los 2 parejas en los Juegos Olímpicos de tal. Fue una de las... les borraron, simplemente. Porque además esto es público ya, porque fue una de las razones que me obligó a marcharme de la IHF. Esa y otras, como no respetar que árbitros nórdicos pudieran pitar equipos nórdicos y demás, pero si son absolutamente profesionales, entre comillas, y honestos y honrados, ¿por qué no? Es una cuestión de calidad, no de política. Por lo tanto, se quedaron fuera de los Juegos Olímpicos.
y ahora yo creo que están en disposición de dentro de 2 años y medio nada más, si aguantan, y físicamente les veo muy mal y muy acabados. Yo creo que 2 años y medio podrán aguantar y se merecerán estar en los Juegos Olímpicos de París. Y así que siga una racha, yo creo que ininterrumpida desde el año 1992, donde siempre hemos tenido árbitros de balonmano en los Juegos Olímpicos. Jolín. Ramón, bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, bueno, no sé si Andreu y Nacho quieren darte réplica. Si Es para decir algo, Nacho y Andreu, es para decir algo. No, simplemente estoy convencido de que luego Ramón pues, nos va a enviar el WhatsApp de turno y va a decir que todo es mentira y que pam, como casi siempre ha hecho. No, bueno, con Ramón nos une una relación hace muchos años ya, bueno, muchos años, antes de que fuéramos nosotros árbitros IHF, ¿no? Cuando, como dice bien Ramón, muchas veces empezamos a hacer medio trampas para tener 2 o 3 parejas por ahí arriba, ¿no, Ramón? Pero, sí. pero lo que tengo que, lo que podemos, lo que tenemos que ser conscientes, más allá de designaciones o no, Ramón sabe, porque lo sufrió en primera persona, las consecuencias de su integridad, ¿no? De su integridad como en sus pensamientos, ¿no? De que, oye, mejores árbitros, mejores tal, y las consecuencias que tuvo esa integridad, ¿no? Porque al final él dejó de ser, ese fue uno de los motivos por los cuales dejó de ser árbitro, bueno, dejó de ser jefe responsable arbitral de la IHF. Y bueno, el enfado que llevamos juntos, es decir, él lo sufrió en primera persona, mi total, joder, enfado, ¿no? De que no entendía y aparte de ser jefe de árbitro, en aquel entonces fue persona y como buen padre o buen abuelo supo escuchar, supo ser paciente y con el tiempo nos hemos dado cuenta que sí, era muy importante para nosotros estar en los juegos, sí. Desde un punto de vista egoísta, sí, muchísimo. Pero al final todo lo relativizas. Al final es, bueno, pues si no, por algo sería. Es decir, ya está. Es decir, nosotros, bueno, somos lo que somos, como ha dicho bien Andreu al principio. Hemos estado en muchos campeonatos hasta la fase final sin poder llegar a pitar la final. Y pues ya sabemos lo que hay. Bueno, pues tenemos que ser buenos árbitros. Tenemos esa responsabilidad con toda esa gente que está detrás nuestro, que nos sigue, que nos ha formado. Ramón entre ellos, con el grupo de Ramón, Tono, Javi, Felipe, todos estos, vaya, que ellos saben quiénes son, pues nosotros tenemos la responsabilidad de pitar un poco para que ellos se sientan todavía pues orgullosos de nosotros, de todo el balonmano español, de representar el balonmano español, y eso es lo que nos queda, vaya. Ya está. Simplemente añadir que si alguien está pensando erróneamente que claro, ¿cómo no vais a estar aquí? Yo os ayudé porque somos amigos, que somos españoles y tal, se equivoca totalmente. Les he tratado más duro a ellos y a Ángel y a Óscar, más duro que a cualquiera de las demás parejas de la IHF. Pero porque sabía que podían hacerlo, pero muchísimo más duro y a veces incluso, no sé si, no, injusto no, pero justo con ellos. No han tenido ni un solo regalo, ni ellos ni Ángel y Óscar, repito, ni uno. Están donde están porque lo han conseguido ellos mismos. Y internamente sí estoy un poquito orgulloso de ellos, entre comillas, porque sé que el trabajo que hemos hecho con ellos desde hace 2008, 2009, pues ha tenido éxito. Como cuando una pareja de Alemania o de Bahrein o de Argentina o tal triunfa y hemos trabajado con ellas durante un montón de años, pues íntimamente estamos orgullosos de ellos, claro. Bueno, Ramón, y aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? Pues también te queríamos preguntar, ¿tú cómo ves el nivel del arbitraje en España? A ver, no durante es que tendría que hablar, no me mojo mucho porque es que tendría que conocerlo mucho más de lo que lo conozco. Uh-huh. Y realmente como hasta junio del año pasado pues estaba al tanto de lo que ocurría en todo el mundo, 24 horas al día, en todo el mundo y en España de las 3 parejas IHFs, de ellos dos, Nacho Andreu y de la pareja de John Bustamante y Javi Álvarez. Entonces, es que necesitaría decirte algo más, pero ojalá Ángel y Óscar se nos han ido, Nacho Andreu, bueno, es que no les queda mucho, veremos, y ojalá no haya un vacío después. Están, por supuesto, John y Javi. Ojalá no haya un vacío después.
Es lo que puedo decir. Y eso solo no hay secretos, no hay lotería, no hay casualidades. Es como los equipos, trabajo, bajo un buen líder o un equipo que lidere todo eso. Trabajo. No hay milagros. Bueno, pues Ramón, muchísimas gracias por invertir un ratito de tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por acompañar a Andreu y a Nacho. Y bueno, ya aprovechamos que te tenemos en el de Vuelta Media para invitarte otro día al programa, para hablar más largo y tendido, tanto con Nacho como conmigo, como con todo el balonmano gallego. Y también yo ya las lanzo y ya quedan ahí. Sí, lanza. Bueno, también nos gustaría muchísimo pues invitarte a que des una charla al colectivo arbitral gallego, a que puedan aprender de los mejores y por supuesto pues poder contar contigo un día por aquí en tierras gallegas. Así que la invitación está ahí cuando quieras pasarte. Será un placer, María. Aunque ahora me debo por este escudo, veis que llevamos los 3 escudos diferentes. Ellos llevan el de España, yo llevo el de Francia, porque desde hace 5 meses colaboro con ellos y soy un miembro más de la Federación Francesa. Encantado, además, tenemos tanto que aprender de ellos. Hablabais antes del profesionalismo. El próximo año, la próxima temporada, empieza el sistema profesional de arbitraje en Francia. Y se lo contaba el otro día a ellos precisamente y es como para nacionalizarse francés. Pero bueno, también tenemos cosas buenas y ojalá algún día lleguemos a eso. Pues muchas gracias, Ramón, y ahí queda la invitación. Buenas noches. Gracias. María, Nacho, un abrazo. Cuidaros. Bueno, trabajo, lo ha dejado claro y que estáis ahí por mérito propio y que, bueno, no ha dado más que titulares buenos vuestros. Sí, la verdad que sí, tiene toda la razón. Aquí hay que currárselo y hay que trabajar duramente y ellos seguramente son un ejemplo de trabajo, ¿no? A ver, chicos, yo os quería decir, ¿no? En mi caso, que yo lo vivo desde dentro y conozco el colectivo un poco más cada semana. Esto es un trabajo lento, arduo y poco a poco pues voy conociendo, ¿no? Este mundillo un poquito más, ¿no? Me doy cuenta de que sois muchas veces los árbitros los grandes desconocidos o la gente no conoce del todo el trabajo que realizáis. Vosotros, desde vuestra situación actual en la élite, ¿qué propondríais para que la gente se dé cuenta de una vez que los árbitros son unos deportistas más dentro de ese 40/20? Yo todo lo baso en la formación y todo lo baso en el inicio, en la captación. Y creo que alguna vez lo hemos hablado, además contigo, Nacho, lo hemos hablado. Creo que los clubes, en los pequeños pueblos, en las grandes ciudades, donde sea, pero creo que tienen una gran responsabilidad y creo que tendrían que estar muchísimo más involucrados desde el inicio de nuestra formación. Y creo que con eso, además, mejoraríamos esa lejanía, esa distancia que nos separa ya al inicio cuando apareces como figura de tutor de juego, de tutor arbitral, de árbitro en categorías base. Creo que además eso mejoraría muchísimo nuestra cercanía hacia esos clubes, hacia esos equipos a los que vamos a arbitrar, porque nosotros, como nos ha pasado casi todos, a mí me llevaban mis padres a arbitrar. Y yo jugaba y entonces cuando iba a jugar también me llevaban mis padres a jugar y cuando yo iba a arbitrar era lo mismo y nos encontrábamos con muchos padres y madres de gente como yo, que también jugaba, chicos, chicas. Entonces yo creo que eso desde la base mejoraría bastante nuestra entrada y nuestra aceptación y creo que minimizaría muchísimos de los problemas que tenemos en esas categorías que tanto tenemos que lamentar algunos fines de semana. Pero yo aquí no sería tan negativo. Es decir, antes también César comentó tema de que lo más difícil era la presión del público, y estoy de acuerdo, y más en categorías territoriales. Estoy totalmente de acuerdo, porque al final los que pitamos ahí un poco más tal, los campos son más grandes, la gente está más lejos, hay más ruido. No, pero yo creo que en el balonmano, yo lo que percibo del poco balonmano que veo escolar o de lo que estoy viendo escolar aquí en Cataluña y demás, es decir, estamos en un nivel totalmente diferente a lo que es el fútbol, a lo que es incluso el baloncesto, a nivel de respeto a la figura arbitral. Ojo, esto es como la sociedad, al final tenemos casos de gente con mayor o menor
respeto, con mayor o menor sentido de la responsabilidad o de la formación o de la educación o del respeto hacia esa persona que está allí en medio, ¿no? Entonces, pero y eso... minorías, Nacho, es verdad, y son minorías. Pero es minoría, pero entonces al final hacemos... pero son los que gritan, como en cualquier ámbito de nuestra sociedad, como en las redes sociales, etcétera, etcétera. Son minorías, pero son minorías que hacen daño y que ensucian la imagen. Ya, pero nos tenemos que focalizar en lo positivo, ¿no? Al final en lo que suma, no en lo que resta, en lo que suma, en lo que suma. Y al final, si hacemos que lo que sume más, los que restarán cada vez serán menos, ¿no? Entonces, no sé, yo romperé pues una qué lanza mejor en favor. manera, yo creo. Siempre discutimos, Nacho, María y la gente que nos puede estar, siempre discutimos de muchísimas cosas, pero creo que además estamos hablando de lo mismo. Si vamos a parar a lo mismo. Si tú lo enfocas de manera positiva y yo lo que estoy proponiendo es hacerlo todavía más fácil y que sean esos clubes y esos equipos los que nutran las competiciones de sus jugadores, sus jugadoras, árbitros y árbitras. Yo creo que eso sería un gran inicio para mejorar esa presión que notamos y que notamos al principio en esta labor. Y creo que se tiene que mejorar porque no tratamos igual cuando entrenamos a chicos y chicas jóvenes que a árbitros o árbitras veteranos. Creo que ahí, en la formación y en el trato que recibimos, está la clave de la buena base de nuestros valores. Y bueno, hablábamos la semana pasada y antes también preguntábamos en la tertulia sobre el trabajo de la mente, entrenar la mente. Bueno, hablábamos nosotros a nivel jugadores. Vosotros, a nivel arbitral, ¿trabajáis la mente? ¿Qué remedio? Yo en mi caso, mira, este tipo de preguntas es fácil decir sí, no, sí, ya está, yo lo trabajo, la importancia, ¿no? Yo siempre lo llevo a la parte práctica, ¿eh? Creo que además, bueno, con el ejemplo también un poco se pones a toda la gente, ¿no? O igualas el nivel, ¿no? De todo el mundo al final. Yo en el 2013, en noviembre, 2 de noviembre del 2013, me rompí el gemelo pitando una Copa del Rey, partido Burdils-Cangas. Burdils-Cangas, sí señor, me dejaste Burdils solo Cangas. con Muratovic haciendo muchos pasos, con pillo en el Minuto, toda la vida. Minuto 21:04 me rompí el gemelo, no sé, me rompí el gemelo, ya está, me rompí. Teníamos a un mes y medio, teníamos el Mundial de Serbia. Llegó un momento que yo me recuperé tal. Médicamente estaba recuperado, pero no estaba mentalmente recuperado porque yo notaba dolor, no podía pitaba mal, bueno, un rollo, entré en barrena. Al final, pues bueno, de esas casualidades de la vida, me pusieron en contacto con un chico que se dedicaba en aquel momento a hacer de asesor, bueno, de coach de los árbitros de primera división de fútbol, Pera García, y de Granollers, aficionado al balonmano, además. Y bueno, y recurrí a él me ayudó. Él hizo después alguna charla a la Federación Española también, al grupo de árbitros de élite, y él me ayudó a focalizarme en lo que yo podía controlar, en lo que podía hacer, y estuvimos trabajando todo el Mundial con él a distancia. Bueno, primero empezamos en directo y después a distancia. Y para mí fue un antes y un después, porque a mí me permitió al final arbitrar el Mundial, desde el partido inaugural al partido de la final, y me ayudó como dicen ahora, ¿no? A pasarme el juego y llegar a otro nivel, ¿no? Es decir, como pasarme este nivel y llegar a otro, ¿no? Y fui descubriendo que el poder de la mente es mucho más poderoso de lo que nosotros hasta aquel entonces, o por lo menos para mí, hasta aquel entonces, lo era. Y te vas dando cuenta, y al final, las tardes antes de partido, cuando estás en un europeo y pitas a las 8:30, esa tarde es muy larga, se te hace muy larga. Esa preparación de partido se te hace muy larga. Y después, aparte de preparar el partido, cómo prepararlo, qué mirar, dónde mirar, en qué focalizarte y demás, ¿no? Bueno, para mí es totalmente, ahora mismo, totalmente imprescindible, vaya. También es cierto que con los años cada uno un poco aprende, ¿no? A gestionarse a él mismo, y cuando tienes cuando necesitas ayuda, levantas la mano y te ayudan, ¿sabes? Pero bueno, es imprescindible. Yo retomando lo que dijo César hace unos minutos, me gustó mucho porque él, cuando hablaba de cómo se sentía ante el error o tal, ¿no? Él se preguntaba, ¿no? La importancia del origen, ¿no? Del origen del error.
Entonces, eso es una de las claves que tenemos para trabajar nuestra cabecita y para intentar superar esos momentos, como lo que os hemos dicho del partido de Colonia, del cual hemos salido unas imágenes. Todos tenemos muchos momentos en los que aprender y ese era uno de ellos. Y además, a César, yo le voy a poner unas palabras, ¿vale? Y se las dedico a él porque me ha venido a la cabeza lo que a mí se me quedó en su momento cuando nos ayudaron, ¿no? Desde fuera pues un psicólogo el aquí y el ahora. Esta gran palabra, el aquí y el ahora, ¿no? Que lo podemos aplicar a muchísimas otras cosas en la vida. Después de un error o después de una situación, la que sea, y no solo hablo de balonmano, el aquí y el ahora es lo más importante. Es esta persona, la que está aquí ahora, la que tiene que decidir esto siguiente. Y no hay más. Y no hay más. Y parece fácil de decir, pero luego es muy difícil de llevar a la práctica. Pero cuando César estaba hablando antes, digo, esto lo diré. Sí, porque creo que se refería perfectamente a eso con otras palabras. Bueno, deciros también, daros las gracias de que deis visibilidad a que, por ejemplo, Nacho, en una situación pues delicada, has tenido ayuda de este tipo. Creo que es muy importante dar visibilidad, que gente referente como vosotros la habéis tenido, que no es un tema tabú, que es un tema que si se necesita ayuda hay que pedirla. Así que también, pues gracias por contar la experiencia, porque creo que a mucha gente le va a ayudar también en su casa a decir, ostras, es mi referente y ha tenido ayuda, ¿por qué no la voy a pedir yo, no? Si la necesito. Este año, María, tuvimos la suerte en el stage de pretemporada de contar con la ayuda de un compañero árbitro y nos dio una charla sobre estos temas mentales y sobre temas de motivación también y sobre temas de superar errores. Me pareció excelente. Porque que alguien de tu propio colectivo sea capaz de explicarte determinadas cosas, siempre llega muchísimo más que no alguien externo. Y eso es una de las cosas que a veces he echado en falta cuando hemos tenido algún tipo de actividades de este tipo. Entonces, tener a alguien involucrado y que sepa exactamente de lo que está hablando, pues para nosotros es muy positivo. Pero ojo, es tan importante, María y Nacho, es tan importante que este año en el europeo, no, este año no, en el europeo casi siempre, pero este año nosotros lo vivimos en primera persona, aparte para el equipo arbitral, aparte del preparador físico, aparte del fisio, aparte de la persona que hace de nutricionista, que un poco te marca menús y no menús, ¿no? Tenemos un coach, es decir, tenemos un coach personal que en los días previos al europeo hace una serie de formaciones sobre motivación, sobre mindset, ¿no? Sobre cómo tener cómo estar programado positivamente de cara a un partido, cómo afrontar positivamente los errores, cómo afrontar el error, cómo pasar de uno a otro, ¿no? Cómo pasar con olvidar uno, y que te trabaja antes del partido y después del partido. Y es de suma importancia porque, bueno, al final el coach, el coach más privado, pues bueno, al final tú necesitas a alguien, una persona con un poquito más de confianza, ¿no? Yo a este hombre que es Ingi Gudnason, que es exentrenador del Kiel en la Bundesliga, ganador de la Bundesliga en varias ocasiones, y que ahora dejó de entrenar y se pasó a este tema de formación y forma a líderes mundiales de la política y demás. Tener a una persona que te oiga más o menos tu reflexión sobre un partido complicado como todos los que son los del europeo y que un poco te ajuste o te haga las 3 o 4 preguntas que tú necesitas, respuesta en ti mismo, ¿no? Tú solo. Decir, oye, pues es cierto, ¿sabes? Pues es total, o la empatía, y al final dices, hostia, pues ya estoy preparado para el siguiente partido, que me tocará mañana o dentro de 3 días o 4, ¿no? Y es vital. Y al final, una de las personas más valoradas en el europeo siempre es Ingi. Siempre es él por lo que es necesario a este nivel, pero bueno, estoy convencido que es a este nivel y al resto de niveles sí, claro. Para abajo en cascada, sin duda, sin duda. Pues bueno, hoy también quisimos que personas ligadas a nuestro deporte participaran en este De Vuelta a Media y os lanzasen una pregunta. Era de obligado cumplimiento contar con el gran Paco Caro, que siempre un gusto escuchar su característica voz, y esta vez va dedicada a vosotros. ¿Qué pasa, colegiados?
Oye, que enhorabuena por estar en ese campeonato de Europa. Fijaos, tengo la sensación de que en muchos momentos no llegamos a darle el valor real, la importancia real que tiene que en todos y cada uno de los torneos europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, masculinos, torneos femeninos, haya presencia de árbitros. Nos cuesta darle la importancia real que tiene, que es muy grande. Y hablo de los medios de comunicación. Y de hecho, al respecto de los medios y de la actitud de los medios, os quería preguntar y quería apelar a una sinceridad que creo que puede y debe llegar a ser franca, frontal, incluso cruel. Cuando advertís el modo en el que los medios de comunicación evaluamos la labor de los árbitros, y esto lo hago extensivo a todas las disciplinas deportivas, a las individuales, las colectivas, a todas, vosotros porque lo padecéis en un deporte concreto, pero insisto, creo que la pregunta va referida al modo en el que los medios tratamos a todos los árbitros de todos los deportes. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis cuando nos escucháis evaluar ciertas cosas, cuando nos escucháis evaluar en fondo y forma ciertas cosas? ¿Qué es lo que pensáis? Insisto, y apelo a que seáis de una cruda sinceridad, de verdad, porque además creo que en muchos momentos creemos que por tener nosotros el micrófono, la cámara o la pluma, nos arrogamos una responsabilidad que en muchos momentos creo que no llevamos a la práctica de la manera más adecuada posible. Así que creo que es justo que esta vez aquellos que son juzgados, como vosotros, nos juzguen a nosotros, que somos los que habitualmente juzgamos. Lo dicho, que muchísimas felicidades por estar en ese europeo y a seguir trabajando por el bien del arbitraje y por el bien del balonmano español. Pues ahí tenéis la pregunta de Paco. Es que nosotros el europeo y los partidos de europeo los vemos en inglés allí, porque la señal de televisión española allí estaba... No nos lo creemos. No, yo estaba, mira, voy a hacer un pequeño comentario, no voy a hacer publicidad sobre otros programas, pero los hay muy buenos, hay unos podcasts muy buenos ahora mismo en redes, y hay uno que entrevistó esta semana a Anthony Aimiel y la semana pasada a Paloma del Río. Lo recomiendo encarecidamente. Recomiendo ese tipo de periodistas y sobre todo por su manera de gestionar. Paloma del Río, además, se ha caracterizado en todas y cada una de las retransmisiones y de las modalidades deportivas en las cuales ha participado de preparárselo mucho. Y mucho es mucho, y mucho es hacer muchos cursos de arbitraje, incluso de jueza, para poder hablar con propiedad de determinadas cosas que muchas veces se escapan. Y en relación a esto, Anthony Daimiel esta semana decía algo parecido a que digamos que ahora ha salido una visceralidad y una parcialidad en el periodismo que antes no existía, quizás por un poquito de deontología de la labor. Y ahora está como mucho mejor visto. Que él está absolutamente en contra y que cree, él como otros colaboradores como Piti Hurtado, etcétera, etcétera, como otros grandes periodistas que tenemos ahora mismo y que creo que son grandes referentes de esto, hay que dejar las camisetas de un lado y centrarse en el deporte y en lo bonito que es el deporte. Y creo que no sé si he contestado a Caro, yo creo que he tocado bastante el violín, pero bueno, creo que es lo que me toca en estos momentos, tocar el violín. Igual que en otros momentos tengo que mojarme, creo que en este tocar el violín así. No, hay que romper una lanza en favor de... Pensaba que ya había contestado también por ti, pero veo que me gusta. Dale, Nacho, dale. No, cada uno habla. No. A ver, hay que reconocer a Paco, Caro, Cárceles, ¿no? Como máximos exponentes de lo que es la retransmisión de balonmano masculino y femenino, ¿no? de este país. Su esfuerzo, su pasión. A Luismi que por favor haga esos tweets de voz, que los vuelva a hacer, porque esa voz necesitamos verla, y no solo en Gol, en más medios. Sí. Hay que retomarla. Cuando escuchamos la voz de Luismi, al final a nosotros o a mí personalmente, y a Andreu también seguro, nos falta la voz del otro gran comunicador, ¿no? O gran maestro. Orador, comunicador, ¿no? Profesor, maestro. Juan de Dios, ¿no? Del cual nosotros tuvimos tanto que aprender, vaya, pero también agradecer a Paco y al final aceptarles la dificultad que deben tener a la hora de juzgar un deporte como el balonmano, en directo, con la camiseta o no camiseta puesta, en un deporte que a veces incluso los propios árbitros o el propio reglamento lo hace tan complicado. Entonces, a veces la propia pasión, te hace hacer afirmaciones que realmente
a los que nos sentimos, bueno, comentados en ese momento, ¿no? Que somos los que estamos allí en medio, los árbitros, pues te dices, oye, pues esto no toca. Pero lo bueno y la lanza a romper a favor de ellos es que ellos se van dando cuenta de que tienen que mejorar ese aspecto. Y en la final del Mundial, del Europeo, perdón, durante un momento del partido, ellos, estoy convencido que estuvieron recibiendo WhatsApps de diferentes árbitros, ¿vale? Entre Paco, Paco Urdiales y Eli, estuvieron recibiendo WhatsApps. Y Víctor, que está Víctor y Tomás. Víctor Tomás, estuvieron recibiendo WhatsApps de árbitros que decían, no, eso está bien pitado. No, eso está tal, porque la regla no está hecha para eso. Incluso hablaron de filosofía arbitral. Que oye, alguien estáis hablando con alguien, estáis hablando con Dios arbitral o el que está por debajo de Dios arbitral, ¿sabes? Entonces, que creo que hace falta una mayor... Andrés ha sido claro, ¿eh? Ser más didácticos, ¿no? O ser más por el deporte y no por los detalles del arbitraje, que al final, como dijo Rafa, somos los que menos nos equivocamos numéricamente, cuantitativamente en un partido. Pero... Bueno, yo creo que queda más que contestada la pregunta. Iba a decir yo amén, pero ya no hace falta. Ya dijo María, contestadísimo. Ya está. Y bueno, Katia Dao, árbitra también de nuestra federación, de la gallega, pues quiere también que le resolváis una duda. Así que vamos con ella. Soy Katy, árbitra de la Federación Gallega de Balonmano. Y mi pregunta para vosotros es la siguiente. ¿Cómo es la preparación física de un árbitro IH? Quiero decir, si hay unas pautas, si hay un seguimiento por parte de la federación. ¿Cómo os preparáis? Un saludo. ¿Disparas, Andreu? Bueno, a nivel internacional tenemos la suerte desde hace unos años y en gran parte por este señor que apareció hace unos minutos aquí, que nos dice la Cerrona. Bueno, pues él tuvo una de las mejores cosas que ha habido en los últimos tiempos en nuestro deporte, y a ese nivel, es que se nos haya querido tratar un poquito más como deportistas que no como ese brazo político del cual nosotros en concreto queremos desvincularnos absolutamente. Entonces, nosotros sí que tenemos unas pautas desde hace determinados años para preparar determinados eventos. Si bien es cierto que aunque no los tengamos, nosotros no seríamos precisamente, digamos, de aquellas anteriores generaciones en las cuales este deporte tampoco demandaba tanta exigencia y ahora o te preparas o te pasa por encima. No dista mucho de ser una preparación muy saludable y tampoco hace falta ser corredores de maratones, ni de triatlones, ni ir a la montaña todos los días de la semana, pero sí hacer un poquito de todo y cuidarse y estar preparados para aguantar este ritmo que jugadores y jugadoras ahora mismo nos están imponiendo. Los entrenadores y entrenadoras desarrollan el juego y nosotros tenemos que responder a las expectativas. No, hay que, para añadir, nosotros a nivel internacional, a raíz de Ramón, tenemos preparador físico, tenemos un plan físico que se afina a 2 meses, a 8 semanas vista. Hacemos mini planes. Tú estás bien preparado físicamente, cada uno hace su preparación y a 2 meses vista del campeonato te afinan. Pues te afinan, pues bueno, sigues unas pautas, 3, 4, 5 entrenamientos y ya está. Vaya, y bueno, siguiendo unas pautas, trabajando más la velocidad, trabajando más la potencia, trabajando más la capacidad anaeróbica, pero bueno, creo que ahora hay una buena educación, ¿no? en el mundo arbitral. Y creo que lo vemos en las pistas. Creo que ahora la figura arbitral ha cambiado y a mejor. Tanto chicos como chicas deportistas los vemos ahora vestidos de árbitros y árbitras, y eso creo que da muy buena imagen para nuestro deporte. Que seguramente encontraremos ejemplos de que la persona que no, del chico que no, de la chica que no, pero yo creo que son ejemplos un poco, bueno, residuales, vaya, seguro. Como ya decía María, pues tenemos más gente que del mundo del balonmano que también quería haceros algún tipo de consulta, y ya vamos a ver qué nos cuenta Alberto Suárez. Pues buenas tardes, amigos de Volta y Media. Siempre es un placer ayudaros o colaborar en lo que se pueda. Un orgullo para aquí vuestro vecino asturiano. Sé que hoy tenéis a otros buenos amigos, por lo menos
míos también y unos referentes para el balonmano, porque el arbitraje también es una parte muy importante. El balonmano tenemos muchas cosas en común y Nacho y Andreu son de los mejores árbitros del mundo y muy buenas personas, porque para ser buen árbitro yo creo que hay que ser buena persona y en este caso se cumple a la perfección tanto con uno como con otro. Podemos estar muy orgullosos de ellos. Entre las 3 mejores parejas del mundo, seguro, y peleando por ser los mejores. Ahora están en su momento y lo van a aprovechar, porque son, les repito, muy buena gente y muy buenos profesionales. Una pregunta, pues sobre todo me gustaría, y yo lo sé, porque convivo un poquito más con ellos y hablo mucho, me sacan de muchas dudas y consulto muchas cosas con ellos, pero me gustaría que explicaran a todo el mundo cómo vive una pareja arbitral, un árbitro, un campeonato como este último campeonato de Europa, lo que hacen, cómo sería un día cualquiera, que la gente vea que son auténticos profesionales, que dedican mucho tiempo para prepararse, para corregir errores, para hacer del error algo no habitual, pero sino darle excesiva importancia y sobre todo una fuente para poder seguir trabajando y creciendo. Y de paso, que lo expliquen bien a todo el mundo y de paso felicitarles por cómo son, por los referentes que son para todo nuestro balonmano y lo orgulloso que estamos con ellos. Un abrazo a todos y buen programa. Venga, Bueno, empieza pues tú. contadnos, ¿cómo es un día en que tengáis partido en una competición súper importante? Contadnos un poco. Bueno, las rutinas de un europeo mundial y tal, más o menos son similares, ¿eh? Te sueles levantar temprano para primero hablar con tu familia antes de empezar tu rutina. Normalmente 8:30, 9 empezamos tenemos clase teórica o clase de vídeo, como queramos llamarlo, todos los árbitros, con los jefes arbitrales, los responsables arbitrales. Se revisan los partidos del día anterior, lo que ellos quieren mostrar, las 4 o 5 situaciones, ¿vale? Que quieren mostrar. Aquí, en función de la calidad didáctica del responsable arbitral que tengas, es más o menos amena, pero como todo, como la vida misma, vaya. De aquí la reunión dura hora y media, no mucho más. En el caso de que tengas partido, pues esa misma tarde entras en dinámica ya de pensar a qué horario tengo que ir, decir cuándo me tengo que ir, cuándo no me tengo que ir al partido, con lo cual organizas tus comidas en función de eso, organizas tu descanso en función del partido. Yo personalmente veo, es decir, aquí el partido lo trabajamos individualmente, es decir, yo trabajo el partido lo trabajo yo, Andreu trabaja el suyo, nos fijamos en cosas diferentes, vemos el vídeo del partido, vemos pues, 1 o 2 partidos que ha jugado esa selección antes y vamos al partido. Justo antes del partido ponemos en común, oye, pues yo he visto este defensor central, yo creo que la clave está en, yo qué sé, cualquier historia, esa transición del extremo que hace doble pivote y vuelve porque así lanza Mikkel Hansen, no sé qué, lo que sea, lo preparamos también aspectos más genéricos, rollo consistencia, ¿no? Rollo ser homogéneos, consistentes, tal. Pitamos y después del partido, ya sea la hora que sea, llegar al hotel, cenar rápido y ver el partido. Yo en mi caso veo el partido siempre la misma noche. Vaya, veo el partido una vez y media. Te vas a la cama a la 1:30, 2, después de ver el partido y a la mañana siguiente vuelves a lo mismo. En el día que no tienes partido, pues bueno, después de la clase teórica, bueno, pues yo aprovecho para hacer un poquito de gimnasio, para hacer un poquito de bici, para ir a correr un rato. Bueno, un poco airear, vaya. Y ya está. Y así cada día durante 18 días. Bueno, y ahora voy a explicar la verdad. Ahora ha explicado Nacho su versión y ahora voy a explicar la verdad. Depende de la hora del partido, tengo que aguantar que a Nacho no le va bien que sea ni muy pronto ni muy tarde. Entonces, también tengo que gestionar pues que Nacho esté tranquilo y darle la mayor seguridad durante el día para que el chaval luego esté a gusto. Depende del entreno que haya hecho por la mañana de activación, tenemos que ponernos unas bambas u otras, porque claro, con sus gemelos, la historia aquella de Burdils Cangas, pues entonces siempre tiene sus manías y sus historias con sus gemelos, y me pongo las plantillas y no me las pongo. Es decir, ellos tuvieron mucha paciencia conmigo cuando yo era joven, pero ahora también la tengo yo. Y cuando acaba el partido, sí que es verdad que a él le gusta ver el partido y al día siguiente ya me pasa los grandes titulares, los grandes cortes de
las cositas que han podido pasar. Y yo, si estoy muy preocupado, también lo miro, y si no estoy muy preocupado, pues si esta noche toca ver programa de televisión o toca otra cosa, pues toca otra cosa. O toca Benidorm Fest y Tanchungueiras y tal. Es decir, que le he tenido también la cabeza como un timbal estos días con ese tema. Los dos tenemos bastantes, digamos, rutinas diferentes, pero sí que es verdad que la activación y sí que es verdad que la recuperación es clave, porque si pitas cada 2 días, no puedes estarte todo el día estirado en la cama, ni puedes estarte todo el día en el gimnasio intentando hacer muchas cosas. Es decir, la rutina es vital y cada uno tiene la suya y como en todos los trabajos, cada uno tiene que centrarse en de lo que es capaz y cómo va a rendir más. Bueno, y vosotros que habéis arbitrado tanto grandes citas femeninas como masculinas, ¿qué diferencias veis o qué os parece más complicado, femenino o masculino? Contadnos ahí un poquillo. Porque no todo el mundo tiene la suerte, ¿no?, de haber estado en Yo creo que grandes nosotros... citas de ambos sexos. Eso yo me la sé, eso ya me la sé, ¿eh? Yo creo que nosotros, dado el camino que hemos hecho, creo que somos la clara demostración de que se tiene que pitar absolutamente igual el balonmano femenino que el balonmano masculino, que se tiene que dar el mismo trato y la misma importancia, porque la tiene y porque es así, y porque es una de las cosas que creo que en nuestro mundillo en concreto y en general, creo que tenemos que empezar a hablar claramente y a salir de los prototipos y la política y de la educación que hemos recibido. No me voy a remontar a la historia ni voy a decir la de años que tenemos por recuperar y la de momentos que tenemos que aprovechar e incluso discriminar positivamente para dar un empujón a lo que le tenemos que dar, pero lo podría hacer. Eso, si queréis, otro día falando galegos y si doy unas cuantas clases y me las deis vosotros. Bueno, queda apuntado ahí. Pero creo que absolutamente una de nuestras grandes, creo que virtudes o la única quizás, es que nosotros hemos dirigido igual unas cosas que otras y hemos aprendido muchísimo pitando durante 12 años competición femenina al máximo nivel y creo que sin ello no seríamos como somos. Es decir, creo que no hay nada más difícil o más fácil. Simplemente el camino que tiene cada uno y la escuela en la que ha caído cada uno es su escuela. Así que esa pregunta en concreto yo contesto que igual. Amén, amén. Punto y aparte. Quiero queremos que nos contéis qué es eso de esa palabra del flow ese arbitral y que tan de moda está y de esas nuevas líneas así, que sea todo muy sencillo y muy rápido. A mí me llaman, me dicen, no, el flow arbitral este es buenísimo. Mira, y tal. Mira, Nacho, los dos Nachos y María, esto empiezo yo y voy a acabar muy rápido. Afortunadamente... Ha cogido carrerilla, ojo. Sí. Tuve la gran suerte de preparar... Ha metido las chungueiras aquí. Que dijo que lo iba a meter hoy y lo ha metido. 1-0. Y varias veces. Bueno, yo he de decir que me he visto así un poco en redes y había mucha intensidad ahí con el Eurofest. Es que lo pasamos mal. Teníamos que estar con la cabeza en 2 sitios. Entonces, lo pasamos mal. Nos pareció muy mal lo que pasó en ese certamen. Pero bueno, el tema es que yo tuve la gran suerte de trabajar con el malogrado Juan de Dios Román a una charla, pues en concreto de esto. Y él lo primero que hizo fue cambiarle el nombre. No le llamó Flow, le llamó Velocidad del Juego. O lo llamó como él creía que se tenía que llamar. Y entonces me hablaba de la velocidad del juego, me hablaba de la continuidad de acción y la continuidad de decisión. Y yo aprendí más que de lo que he podido aprender en cualquier preparación de cualquier charla que haya podido hacer nunca. Y es un trabajo que tengo y que tendré siempre en mi corazón. Es que este juego es así.
es que solo se puede entender el balonmano de esta manera, es que tiene que haber las menos interrupciones posibles. En cualquier tipo de categoría, da igual, es que estamos quitando chicos, entonces hay que, no, o chicas pequeñas, que lo que hay que hacer es darle continuidad al juego, darle vivacidad, lo que tenemos que hacer es intentar que esto sea divertido. Si tenemos unas normas maravillosas, con algunas que se pueden cambiar, obviamente, para mejorar, pero que van encaminadas a eso. Nosotros tenemos que intentar intervenir lo menos posible y solo, eso sí, preservar la salud de los jugadores. Eso sí que estaba por encima de todo. Eso sí que Juan de Dios también me lo dejaba terminantemente claro. Pero el resto, velocidad, velocidad y velocidad. Y que sean los jugadores y sus cualidades técnicas y las jugadoras las que poco a poco vayan haciendo que esto vaya mejorando cada vez más. Y nosotros, de culo, corriendo detrás, intentando seguirles, hablando con ellos y con ellas lo que podamos, pero interrumpiendo lo menos posible. Y eso es la velocidad, el ritmo. Arbitraje moderno. Arbitraje moderno. Quizás esto es muy fácil de implementar aquí arriba, ¿no? En la cúspide de la pirámide, pero a lo mejor más abajo, en categoría territorial, cuando tienes a equipitos que de peor calidad, pues es mucho más complejo, ¿sabes? Es mucho más para las categorías territoriales, pero es que es nuestro valor, es que es nuestro deporte. Es que es muy aburrido pitar pi, es muy aburrido, lo hacemos muy aburrido muchas veces. Fantástico, vaya. Y eso no quiere decir dejarse por pitar infracciones como pasos o faltas de ataque, no, todo lo contrario. Si las decidimos, le damos vivacidad al juego, porque lo que estamos haciendo es permitir a un equipo que haga una transición. Y el balonmano sin transiciones, pues no es balonmano. Es importante que está Soria y también está Rafa García Mosquera, ni caso, Andreu votó a Rigoberta y Soria dice, añade más aún y dice... ¡Es cierto! Y además desde varios dispositivos, ¿eh? Es cierto. Y con varios perfiles. Sí, y sobornando a varios miembros de mi familia. Las segundas eran tan chungueiras. Bueno, podríamos hacer otro programa para discutirlo, porque está claro que nosotros hace 2 programas dejamos los fans que éramos de tan chungueiras, que sacamos la pandereta y todo. En nuestro viaje, perdona María, en nuestro viaje de vuelta de Budapest del europeo, que viajamos el domingo muy temprano, porque por tema COVID nos dijeron de marchar el domingo, con lo cual vimos la final en casa. Había acabado el Eurofest o el tal de Benidorm, que yo no sigo. Y a las 6 de la mañana que nos recogen en el hotel para viajar. ¿Y te has enterado de lo que ha pasado? Digo, hostia, ¿algún árbitro se ha muerto? ¿Ha pasado algo? Y había pasado que, claro, no había ganado la Rigoberta Bandini. Y digo, ¿y esta quién es? Joder, la música que te puse, la canción que te puse el otro día. Y las chungueiras, he escuchado, ¿chungueiras? No, y ¿veis cómo no sabía de qué hablaba? ¿Qué paciencia tengo que tener? 6 de la mañana, camino al aeropuerto de Budapest, hablándome de la chungueira, de la Bandini y de la que ganó. Bueno, tengo que decir que Chanel está bien también, que ella no tiene culpa de que yo creo que se han equivocado en la política de la decisión. Exacto. Eso también está bien que se diga, ¿no? Que aquí nos ve mucha gente y que hay que apoyar a la persona que no tiene la culpa de lo que hay detrás. Que no estamos de acuerdo con lo que hay detrás, pero la persona no tiene la culpa. Vamos, claro, que Alfonso Bustelo lo tiene clarísimo, que nos sigue todas las noches. Todos éramos Rigoberta, Andreu, entendemos tu sufrimiento. O sea que vamos. Bueno, pues chicos, llegamos ya al final del de Vuelta y Media, así que antes de despedirnos de vosotros, pues nos gustaría que animaseis a la gente a que se apuntase al colectivo arbitral y que probase la experiencia y bueno, que es importante sumar gente ahí. ¿Qué le diríais? Nacho, venga. No, bueno, yo les invitaría a que conocieran el arbitraje. Te permite disfrutar del deporte, te permite conocer a gente maravillosa, te permite, y con el tiempo te das cuenta de que no eres árbitro 1 hora y media de partido o 2, eres árbitro durante 24 horas al día, durante toda tu vida, lo cual te da una serie de capacidades que ni te imaginas cuando tienes 20 años o cuando tienes 18 años y empiezas en todo esto, ¿eh? Creo que tenemos un deporte maravilloso, tenemos una gran evolución por delante en nuestro mundo arbitral y a mí me gustaría
poder volver. Esto suena un poco a abuelo cebolleta, porque siendo así, vaya. No se ven mucho las canas, pero las hay, es decir, a mí me gustaría volver otra vez 20 años para atrás, porque creo que hay una evolución tan grande en el arbitraje que quien venga en los próximos años se va a poder beneficiar de ello, ¿sabes? De muchas mejores condiciones laborales, de muchas mejores condiciones de trabajo, es decir, ser considerados deportistas, ser considerados como equipo arbitral, como equipo de la federación que representas, tener mucho más reconocimiento. Es decir, eso lo comentaba Ramón hace muy poco, es decir, programa profesional de árbitros en Francia, que ya me gustaría a mí que en un plazo de años poder tenerlo en España. Es que sería fantástico poder tener una escuela profesional de arbitraje a nivel mundial o a nivel español, eso sería fantástico. Y creo que todo eso, la gente que le guste el deporte, la gente que le guste, que tenga un poquito de hostia, a mí me gusta decidir, pues me gusta aquí, o me gusta estar en medio de todo esto, me gusta poder que lo prueben, de verdad, es algo maravilloso. Andreu. Yo, por mi parte, si tengo que dar un empujón a las chicas y chicos que tienen dudas, yo lo primero que diría es que, y mi experiencia personal dice que el hecho de dirigir grupos, que me ha hecho crecer mucho y me ha ayudado mucho siempre y sigo haciéndolo, si les gusta eso, si les gusta el balonmano, si les gusta entrenar, si les gusta dirigir y gestionar las emociones de unos grupos, esto está muy bien, esto es genial, es que puede ser absolutamente paralelo. Es que no hace falta dedicarse, no, es que entonces voy a tener que dejar de entrenar. No hace falta que dejes de entrenar. Es que voy a tener que dejar de jugar, no hace falta que dejes de jugar. Puedes seguir haciendo todas las facetas, ¿no? que tenemos en este deporte. Hazlas. Por supuesto, si es que es mejor, si es que te va a enriquecer, solo te va a enriquecer. Oye, que luego no te gusta, que luego no eres capaz de mantener, yo qué sé, pues no eres capaz de aguantar soportar esa presión del error permanente y tal. Ojo, que también lo haces cuando entrenas y cuando juegas, pero, como decía Rafa. Pero yo creo que esto es una de las cosas que tienes que disfrutar. Y creo que gestionar esas emociones y esos errores y venirse arriba y sentirte apoyado, porque esa es una de las otras cosas. Nunca se está solo ni sola en este mundillo. Y creo que vosotros, además, y vosotras lo habéis transmitido hoy. Y creo que es una de las cosas que se tiene que tener clara, que es que no están solas y no lo estamos. Y aquí estamos nosotros y un montón de gente para ayudar y para empujar a que esto se siga haciendo y mostrar las bondades de nuestra actividad también. Oye, que llegamos al final. Qué una pena, pero llegamos al final. Pues ya hablaremos otro día. Llegamos al final. Yo, y para terminar, en primer lugar, me quiero acordar realmente de vuestras familias. Y en este caso, no en el sentido de la palabra, como pasáis muchas veces los fines de semana, en ese sentido, por supuesto, sino que agradeciendo el trabajo y lo que os ayudan seguro. Semana tras semana, cuando venís de partido, venís preocupados, repito mucho lo de la familia y queremos mandarle, pues eso, mujer de Nacho, hijos, hermano de Nacho, por supuesto, un abrazo enorme, porque al final también es parte importante de todo lo que habéis vivido. Y, por supuesto, Andreu, que seguro que anda dolo por ahí metida, también un abrazo muy grande para ella, porque creo que es importantísimo para al final, para crear árbitros interesantes. Me quedo con unas palabras que vi de Alberto en el chat que ponía admiración y respeto y sigo en la misma línea. Yo también apoyo esa parte de lo que decía y a Rigoberta también, que saluda a Rigoberta, dice desde producción. Gracias por estar con nosotros, porque para nosotros, Nacho, es un placer estar aquí con la Federación Galega. Nos hemos, y no es por estar aquí en directo ahora, pero siempre nos sentimos muy queridos aquí en la Federación Galega. Siempre que venimos a arbitrar a Galicia, que venimos viniendo o estamos viniendo desde hace mucho tiempo. A Teucro no le pitamos nunca, fíjate, Teucro no le pitamos nunca, pero a toda la península del Morrazo y más allá, sí. Nos hemos sentido siempre muy, muy queridos. Nos gusta mucho el balonmano gallego, mucho como se vive ahora Cangas, que es lo que podemos vivir. Cangas y Guardés, vaya. Nos gusta muchísimo. Tenemos grandes referentes aquí arbitrales en Galicia.
grandes referentes arbitrales, grandes amigos, Rafa, Alberto, amigos. Estuvimos discutiendo hace un par de horas una situación que Rafa no tenía razón, pero bueno, pero es igual, pero que se le escuche, se le quiera a Rafa, ya está, como opina. Pero habéis tenido árbitros muy grandes aquí, referentes a nivel del balonmano moderno, del arbitraje moderno, Collazo, el gran Rodrigo. Para nosotros fue también un antes y un después conocer a Rodrigo Costa. Y Cristina, Pablo, Pedrido. Seguro que me dejo, pero nos hemos sentido siempre como en casa. Hay sitios que te sientes como en casa y Galicia es una de ellas. Cuando vayas a Galicia, llévate el paraguas, siempre llévate el paraguas. Siempre lloverá mucho. Nunca llovió en 11 años. Nunca. Es decir, como parafraseando a un árbitro que tenéis aquí, California, ¿no? Como le llama él. Correcto. California. Pues esto, siempre sol, fantástico. Nos han tratado siempre de lujo, es un placer para nosotros, para mí personalmente, estar con vosotros. Gracias. Pues sí, te dejaste a Calvo de Castro, te dejaste alguno más. Pillo, obviamente como entrenadores, Quique también tengo una historia muy chula para explicar algún día y creo que podría compartir con él aquí, con Quique Domínguez. Y claro, tú no estabas en Teucro, pero yo sí. Tú sí. Y de esa hablaremos otro día. No estaba porque no viajé, no porque no estuviera en el campo, que no viajé. Bueno, chicos, pues muchas gracias, un placer. Nada, hoy ya nos vamos a despedir con vosotros en pantalla. Recordarle a todos nuestros espectadores que tenemos ahí un sorteo para el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey entre el Cangas y el Huesca. Ahora, nada más terminar el programa, pondremos las bases en nuestras redes sociales, así que quien quiera ir que participe. Y bueno, terminamos, pues siempre hacemos un vídeo de la temática del programa. Hoy le vamos a hacer un homenaje a nuestros árbitros de la Federación Gallega de Balonmano con un temazo. No es de Rigoberta Bandini, no es de Tanxugueiras, tomamos nota para los próximos programas, pero ahí lo dejamos. El balonmano no para, Andreu y Nacho lo ponen de Volta y Media y nosotros en la Federación Gallega también. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor, retales